En esa misma línea, pensar también que hoy vamos a, de modo a que podamos hacerlo más compartible, no vamos a hacer ese largo trecho, bueno, no son tanto largos tampoco los trechos para mí cuando trato de pararme cuando me doy cuenta que ya el tiempo ha pasado, ¿no? Pero sí, más o menos sería el tiempo entre que se pase una y otra presentación, y entonces entre cada medio estaríamos abriendo micrófonos, de modo que podamos compartir, no nos olvidemos de algunos detalles, considerando también que estamos llegando hacia el final de todo esto. Antes de tomar el tema de hoy, no quería olvidarme un poco de retomar dentro de ese tema que hablábamos el otro día, dentro de esa preparación para enfrentar el mundo guaraní. Cuando se habla de esta fortaleza, que en el fondo nosotros tomamos como estudios psicológicas o incluso mirando desde nuestra óptica, pueden ser torturas, ¿verdad? Me refiero concretamente a la preparación de la voluntad, porque hay un relato, y estaba tratando de recordar con más detalle, porque a ver si puedo graficar y nos ayuda un poco también a entender, porque puede ser muy fuerte esto. Un niño, en el relato de Bertoni, hay un niño que es sometido a ciertas picaduras de una hormiga que tiene una picadura muy dolorosa. Y Bertoni, perdón, pensando de que esto podía ser algo, digámosle, fuera de lo normal, él lo vio como una tortura, porque estaba las personas mayores acompañando. Y eso mismo hacía de que de repente eh, el niño se tome a gritos con el dolor, aparentemente, por lo que él describe, ¿no? Porque yo les voy a contar lo que yo vi también. Y en eso, él va al auxilio del niño. Él estaba viendo que dos personas acompañaban. Lógico, él sabía de que era parte del ejercicio para el aguante del dolor físico, para controlar las sensaciones, pero cuando uno ve, le parece mucho más complicado, ¿no? Y Bertoni saca, él hace el relato de que quita al niño de ese contexto y lo quita fuera del escenario del hormiguero, digamos. A la respuesta del niño, el niño vuelve, pero segundo, vuelve al mismo sitio como esperando que termine toda la sesión. Es decir, toda esa preparación, y luego Bertoni relata, ¿verdad? Se nota que fue como que las muecas, los dolores, porque describe amoratamientos, describe facciones adoloridas, pero no, yo dije gritos, en realidad no hubo ningún grito, lo que él veía era que se estaba torciendo del dolor y lo sigue describiendo durante las siguientes 72 horas de la criatura. Lo que sí él cuenta de que hay un tiempo, o sea, tampoco son 3 horas ahí, es un momento, ¿no? Pero lógico, basta un tiempo para que acontezca lo otro. Eh, a lo que a los 3 días también descubre el descubrimiento de Bertoni en ese contexto, es de que estas picaduras no solo sirven para fortalecer la, el aguante al dolor o estar soportando, sino también que aportó al cuerpo ciertas condiciones de modo a que el sistema nervioso también al recibir cierto tipo de enfermedades o sea inmune a ello o tenga menos incidencia, por ejemplo, quizá, vamos a lo más concreto, a una mordedura de víbora, por ejemplo.
esto luego él ya lo estudia desde su ser también médico y toda la historia. Pero es para que se entienda. En el momento, o sea, lo que él grafica y lo que quiero transmitirles, eh, él grafica de que vuelve al dolor sin ningún problema. Es decir, a ver, ¿para qué me sacas de este contexto? En un contexto ya no guaraní, pero hijos de mestizos, digamos, le da así como más cercanos todavía. Y viviendo cerca de un taba, de un tecojá, de un tecoá, eh, en Concepción, concretamente, me tocó compartir con un grupo de alza primero, que estaban en el alza prima para todavía, en un contexto, estamos hablando unos años atrás, en el que se mudaban todavía los troncos, los rorios, en este tipo de carreta que servía para mover troncos pesados, de porte, gran porte. Uno de los hijos era de una familia, y eran 8 en realidad con el padre, eh, y uno de los hijos tuvo un accidente, digamos, le fue apretado una de las manos con todo el peso de lo que era el tronco. A lo que él no dijo ningún ay, a lo que tampoco respondió. Y allí me venía lo de Bertoni, ¿verdad? Compartiendo, es decir, cómo traspasó el tiempo y luego yo, sabiendo de que había cerca un lugar viviendo guaraní allí, efectivamente la madre de este muchacho era guaraní aún. O sea, cómo trascendió considerando ya que el padre tenía otra costumbre, otra cultura más paraguaya, digamos, más allá de la humildad, de los guaraní, pero cómo curtió y cómo fue haciendo eco esto en su vida, de modo que frente al dolor y salió la mano totalmente destrozada, esa es la palabra que yo, pero nada, ningún hay nada, y después se hizo lo correspondiente, cuando se bajó lo que se tenía que hacer, después recién se le hizo el auxilio, cuando también él lo contó, ¿verdad? Tampoco lo hizo con mucho dolor, lo contó como un gesto de logro, de que se llegó al objetivo y que a partir de allí, bueno, lo comunitario era lo más importante. Y en ese mismo sentimiento nomás recordar, ¿verdad?, de que en nuestra historia, está un poco no tan lejana, y también las cercanas, la que vivimos, la que nos tocó vivir, también ciertos regímenes dictatoriales o situaciones difíciles en nuestra América Latina, de alguna manera nos urge también esa forma que nos hace pensar que habremos aprendido, se habrá expandido este modo de ser, de sobrevivir. Y el mundo guaraní por eso sobrevivió a una colonia y traspasó las fronteras de la colonia. Eh, de alguna manera, por decirlo así, sus palabras hoy todavía curten la forma de ser de muchos de los latinoamericanos, paraguayos, algunos bolivianos en la zona frontera, correntinos, misioneros de la Argentina, y también los que viven en Río Grande do Sul con todos sus ríos, lugares y nombres todavía que conservan en guaraní. Y dicho esto un poco para poder introducir y cerrar un poco este tema, no cerrar, sino dejar un poco más abierto también, ¿verdad? Este tema de la salud, como me venía pensando porque eh, hay un relato también interesante de una mordedura de víbora que lo hace el padre Steph dentro de las misiones jesuíticas. Y, y lo hace en el trayecto de una mudanza de un pueblo a otro. Y lógico, logran salvar, pero en ningún momento el niño dio pistas de esto, ¿verdad? Hasta que se dieron cuenta de que aconteció esto. El niño seguía caminando con la comunidad que iba en este éxodo. Y muchos de nosotros, ¿verdad? Eh, Todavía al menos en el campo, dice, se cayó y murió, dice que no estaba enfermo.
me viene más el relato, cómo es que llegó hasta nuestros días esta información, ¿verdad? Por lo menos aquí yo suelo compartir con la gente y me dicen, y se cayó nomás y se murió, y no tenía nada. O sea, evidentemente jamás fue al médico, no sabía qué sufría, y si sufría, sufría solo o sola, no necesitaba. Eh, Esa es nuestra escuela, del cual también recoge, y lo describía Carlos Vaquero el otro día, a nuestro padre Simi, ¿verdad? Nuestro cura chamamecero, que de alguna manera él lo recoge cuando él nos habla de esta sabiduría de ese pueblo arandú que él habla en su música. Y ese conocimiento que aún no está sistematizado y que forma parte de nuestras relaciones, de nuestra formación. Decía Marcela el otro día, yo jugaba a esto y creo que por ahí también alguien del grupo más decía, eh, yo también hacía esto, ahí nuestro amigo Mario también decía, bueno, yo compartía lo otro. Es decir, tenemos hechos concretos en nuestra vida que de alguna manera siguen marcando ese hecho guaraní. Y si bien Héctor busca este sentido profundo, también nosotros deberíamos de hacer esa introspección y de sacar un poco de elementos de modo a continuar no solo en el ámbito de la educación, sino también de lo que hoy vamos a seguir viendo juntos. Introducir en el tema de hoy que hablamos de creencias. A ver, Carlos, creo que puedo compartir. Sí, puedo compartir pantalla por aquí. Un momentito para poder, para que podamos ver juntos. Entonces, ¿se puede, Carlos? Ya, correcto, gracias. Sí, señor, sí, señor. Entonces, eh, siempre con nuestra categoría española, de lengua española, vamos a ir como reconociendo estos conceptos, pero cuando lo vamos contando, seguramente al final pudiéramos tener otro concepto de lo que es creencia, ¿sí? Si bien sabemos que automáticamente la creencia nos presupone o nos conduce a tener elementos como de lo que la gente se ha ido haciendo eco en el transcurso de la vida y de lo que se toma también para resolver estas cuestiones. En el mundo guaraní es algo parecido, pero tiene otras connotaciones y ya lo hemos hablado separado durante el seminario y lo vamos a tratar de resumir también en ciertos aspectos. Lo que diríamos de alguna manera adagio, es decir, ¿cómo ocurre si hablamos de una cultura netamente oral? ¿Cómo ocurre dentro de esta educación que decimos que usa la palabra justa, la palabra exacta en el momento oportuno? ¿Cómo ocurre esa relación si tampoco existe algo punitivo, decíamos el otro día, o reactivo, o de alguna manera que pueda sentirse como el peso de la ley? ¿Cómo funciona esa legislación en el mundo guaraní? ¿Existía, no existía? Sabemos, ya hemos hablado de que hay ciertos aspectos de la naturaleza que ordenan el ritmo de la vida, nos indican hasta qué punto avanzar o no avanzar, o seguir usando o no, o aprovechar el tiempo de luz o no. Pero también hay palabras, hay dichos, hay maneras de relacionar. Y en eso también podemos hablar de los ritos, de esa ritualidad, porque venimos hablando en el transcurso de estos días de los ritos. El rito, decíamos el otro día, desde simple, hoy traducido en nuestros términos diarios, de hacer un mate, de preparar un té, de hacer ciertas cuestiones que nos llegan todavía de esa ritualidad de cómo arrancar una hoja, en qué hora del día, o en qué momento del año, o se puede usar una hoja seca o no, en nuestro contexto, cuál es el sentido que tiene para nosotros. Todo eso hace de que hoy podamos conversar un poco sobre
sobre todo esta realidad, estos tres conceptos grandes, cómo funcionan en el mundo guaraní. Para comenzar a entender un poco este tema de los rituales, la ritualidad es una cuestión diaria, es una cuestión que no es específico de un momento, de un arete, de un opus, de una oración, de un encuentro, porque la comunidad es siempre un lugar de encuentro. Y esa ritualidad, esa experiencia, hace que todo lo que se tenga que construir, lo que se tenga que hilar, lo que se tenga que hacer, lo que se tenga que cazar, lo que se tenga que recoger, implique una experiencia ritual. Y entonces eso finalmente podemos comprenderlo en esa relación únicamente mística. Es decir, la religión del mundo guaraní, si bien concebida como religión para nosotros en esa cuestión mística, es una relación estrecha porque no solo le ve al otro, sino también ve todo el contexto como parte de sí. De ahí decíamos el otro día que no se nombra lo verde, por ejemplo, la palabra verde como tal no existe en el idioma guaraní. Existen como balbuceos del horizonte y lo relativo al verde, que sería lo inmaduro, o también el color propio de la selva, de los árboles, el caá, pero no precisamente la traducción, como puede haber del blanco, por ejemplo, que es morotí, o del el amarillo, que es el saiyú, o el rojo, que es el tután, o el azul, que es el joven. No existe. Entonces, en esta ritualidad de la experiencia mística, quiero hacer compartir más pequeño porque no me permite, encontramos lo que son, en primer lugar, las danzas. Nosotros pudiéramos pensar que la danza es un momento exclusivo, quizá de ciertos encuentros. La danza, decíamos que alrededor de la cama de un enfermo hay cierta alegría, cierta ritualidad, y eso incluye las danzas. La danza es ese espacio de devolverle la salud física. Implica la cohesión comunitaria. La danza guaraní incluso es llamar a la naturaleza de modo a que compita o devuelva la salud y compita con el mal, que de alguna manera nosotros llega hasta nuestros días, ¿verdad? El tema del payé, ¿verdad? Como una cuestión del mal. Y decimos ye porque es oral, es interesante, eso no es algo material, es algo que se dice y que se deja, por eso que hay que contrarrestarlo con danzas que se dicen también, no solo con danzas callados, sino con la danza que se dice, que se habla. El Payebaí, por ejemplo, en esta perspectiva, se recoge desde el mundo, un antropólogo también un poco más actual, que trabajó con los Paitaduterá aquí en la zona de Paraguay. Y también recoge algo interesante sobre cómo esas invocaciones, sería el término exacto de una danza, cómo esas invocaciones sirven de modo a que se llame, se tenga la posibilidad de traer lo bueno y de desterrar lo malo. Entonces, alrededor de la cama de un enfermo, alrededor de ciertas actividades que puedan ser un poco más complicadas, alrededor de las plantaciones, los cultivos eran, si bien una vez cultivadas, durante el cultivo por lo menos no hay memoria ni tampoco pude yo visualizar que haya danzas, pero sí para curar, para cuidar,
Eh, ellos pueden reconocer algunas deformaciones, alguna cuestión que hace que sea necesaria el tema de la presencia de la danza. Entonces, alrededor de las chacras, diríamos nosotros, los campos de plantación, que no son tan enormes, ¿verdad? También existía la danza. La danza también tiene que ver en esta relación con las bienvenidas y las despedidas. Pero qué es lo que se recibe y qué es lo que se despide? Y muchas veces se agradece, diríamos nosotros, se agradece el día. Y en realidad es como invocar que el día que se va, eso, esa presencia de tu paz, del tiempo solar, sea despedida de alguna manera y sea convocada, que nos siga cuidando, que venga la luz. Eh, Especialmente en las deidades, que hablábamos, el de Acairá, que tiene este dios de la primavera o dios de las nubes, ¿verdad? Que hablábamos el otro día. A él se le convoca muchas veces justamente en ese contexto del Petunguá y que sirve también para, durante una danza, por ejemplo, para esparcir ese humo de la presencia de Yacairá que puede traer lo novedoso, que puede traer eh, la, lo bueno y sacar lo malo, ¿verdad? Pero también implica esa cohesión comunitaria. Eso es interesante, porque aquí en la danza, si bien nosotros podemos en esta fotografía que tenemos ahí, de una danza un poco más actual, llamémosle, pero esto es más natural en un contexto de un tecojá, no es tan así, tan elaborado, digámosle. No pasa por pareja, pasa por rondas, pasa por estar juntos, por cohesionar la comunidad, eh, y, y pasa también por la necesidad de convocar a una vida más virtuosa. Ese es el sentido de la danza. Es decir, de alguna manera que la presencia de la alegría, como decíamos el otro día, sea la virtud de la comunidad. Entonces, todo pasa por la palabra. Eh, Uno de los aspectos también interesantes, que por eso quizá muchos historiadores, muchos libros nos hablan de la danza después de la caza o de la danza después o de una guerra, digamos, de una pelea, una defensa. Quizá la palabra guerra así como suena muy fuerte, ¿no? Pero, como el sentido victorioso, el sentido de la resistencia incluso. Y esa danza de la resistencia, por ejemplo, que muchas veces amilana al enemigo, nosotros de alguna manera se traduce todavía en nuestras calles. Por eso hoy al inicio hablábamos de la resistencia que hace nuestro pueblo hoy frente a ciertas situaciones de la vida cotidiana, gobiernos, situaciones o reclamos. Y entonces la resistencia es parte de ese mundo guaraní que los hizo sortear para poder sobrevivir en varios contextos de la cultura foránea que acechó los orígenes de este pueblo. Los instrumentos musicales tienen un orden que ayuda digámosle, a esa intromisión hacia lo místico que puede llevar incluso al éxtasis, decíamos el otro día. Volverse palabra, que es la palabra que está en el medio, miembo es volverse, decir. Y en este contexto, los instrumentos musicales, por ejemplo, que los más conocidos, por citarlos, el tacuapú, que es el bambú, que utilizan las matronas, las líderes, para marcar el inicio de ciertos rituales, de ciertas oraciones, y que también, de alguna manera, las baracas, esto del porongo que sirve con semillas, también, o simplemente
yo he visto por lo menos creo que se conoce, no sé el nombre cuál sería, a lo mejor gente de Chile me ayuda, eh, o sea, lo dice en Chile y lo venden como un ajuar artesanal, el sonido del agua que sirve para calmar los nervios y todo eso. El guaraní tenía un instrumento parecido a esto, de semillas, que también hacían, por ejemplo, alrededor del enfermo. Y eso yo participé, y no todos pueden tener a mano la... Sí, Carolina, recordarme cómo se llama esto. No, no sé si es un micrófono, Caro. Sí, buen día. Buen día, sí. Ahí te escucho. Gracias. Sí, eso que usted dice, bueno, primero buenos días a compañeros y compañeras. Eso que usted dice se llama palo de agua. Eso Y hay mismo. una planta que se llama palo de agua y también está el instrumento palo de agua que se hace con espinas y dentro de estas espinas lleva unas semillas. Entonces uno va moviendo el palo así, muy despacito. Obviamente lo hace la persona que está encargada de esa labor y eso va produciendo un sonido a medida que uno lo va moviendo así, de agua, y ese sonido calma los nervios y lo utiliza la gente. Por ejemplo, yo hago terapia de masajes y lo utilizo cuando la gente está muy estresada. Yo le hago un masaje en silencio y le pongo el sonido del palo de agua. Correcto. Eso mismo, Utilizo Carolina. sonidos de naturaleza para complementar las terapias de masaje. Correcto. Carolina, eso mismo yo he visto en el contexto guaraní, pero Sí, con bambúes. Nosotros decimos bambú en guaraní tacuara, por sí, eso es que aquí en Chile no prosperó el bambú, no hay es aquí. eso. Y entonces aquí bambú es oporongo, que no sé qué serían, Carlos, en nuestro contexto, de nuestro lenguaje más, para que la gente entienda, calabaza. Mate, el mate, la calabaza del mate, la calabaza La grande. calabaza del mate, ah, ya. Eso, Sí, eso también hay mismo de usaba, calabaza, que se eso, tocan eso, así, eso usa eso. Y eso también también. hay algunos de forma muy alargada, ¿no? Y esta forma Es un palo de alargada, agua. El que es esto alargado es el también, palo de agua y el que es como un cuenco de calabaza, ese se mueve así. ya, No, Carolina, pero también hay mate, calabaza de mate muy alargadas, te digo de 50, 60, 70 eso. centímetros de largo. Como que si Sí, no, yo tengo una son aquí. calabaza. Ujú. Yo tengo una aquí, en realidad no la uso como, lo tengo más bien de, así como, me lo regalaron y no me dio pena usarlo porque me lo trajeron con tanto cariño, así que aquí la tengo. Es alargada, como 40 centímetros. Gracias, Carolina. Ya me voy. No, No, tranquila. seguimos juntos ahí. Entonces, en ese mismo sentido, gracias Carlos también por la aclaración allí, eso mismo es parte de la terapia que comienza y luego va avanzando. Y quería nomás retrotraerme lo que cuando yo me quedé así como colgado el otro día cuando Carlos también dice, y están horas ahí. Es que ese tiempo reloj no existe, ¿verdad? Y ese tiempo que hablábamos, es decir, ¿a quién no le gusta escuchar lo que le gusta a uno? Es decir, cuando uno va entrando en ese ritmo, en ese proceso, y hace realmente que la persona se sienta bien. En una especie de lo que sería una especie de taller, diríamos, en nuestro contexto, viendo como el mal. Eh, Me tocó ver a una persona, yo diría en términos más así, asustada. Es decir, de alguna manera, como que no es que perdió el habla, quedó mudo, de algo terrorífico que le pasó, que le asustó, y quedó con ciertos temores, ¿no? Y esas fobias que tenía, justamente le habían colocado en una cama y comenzó en una hamaca. Y alrededor de esta hamaca comenzó la terapia de la danza y de los instrumentos musicales. Continuando con los instrumentos musicales, existe también lo que sería el tacuajú, más sencillamente los tambores. El tacuajú tiene un sentido más, bueno,
lo que recuerdo así rápidamente son dos cosas fuertes, ¿verdad? Uno es, sí, el peligro. Uno puede escuchar a lo lejos, estando en la cacería o estando un poco más lejos de la comunidad, yendo a la casa de la Payé, del chamán, escucha el sonido del tacuapú y eso significa de que hay algún peligro, que habría que retornar a la comunidad rápidamente. El tacuapú normalmente es hoy lo decimos tambor, ¿verdad? Modernamente, pero el tacuapú que yo conozco originalmente, y no creo que varíe mucho en años anteriores, es aprovechado un tronco caído y evidentemente colocado el cuero atado encima con algunos agujeros así no tan, de modo que tenga un sonido, ¿verdad? Y colocado sobre ese agujero que puede estar o de costado o un árbol que cayó y se aprovecha el hueco que queda del neorio y sobre eso se coloca sencillamente, no tiene otra, es más, eso ya está armado por un cuadro, digamos, para que se entienda y se coloca encima del Isabelino, claro. perdón, ¿y qué diferencia hay con el tacuapú, con la caña que golpea, la tacuara que golpea el piso? Bueno, ahí voy. El tacuapú, el sonido, pueden ser varias cosas, ¿no? El tacuapú original, el grueso, que no me viene el nombre español ahora, pero el tacuapú guazú, ¿verdad? Que sería el grande, pero hay un nombre para eso. Es el que hace sonido por el piso, Carlos, es el más grueso. Y es el sonido de inicio del ritual, de cualquiera de los rituales. Pero principalmente es para la alegría, es decir, es el sonido que implica que se va a hacer una oración para convocar la alegría, ya sea en el arete, ya sea en la fiesta de la imposición, ya sea en la fiesta de imposición de nombre, de imposición de un tendetá, lo que fuere. También alrededor de la, de la cama del enfermo. Pero no obstante, la tacuara o el bambú que suena, hay tres sonidos distintos, uno menor, uno mayor y uno intermedio, digámoslo. La que dirige el huiracuá, que es el tambor, de alguna manera, ese sonido que lo hace va marcando intermedio entre el tacuapú y el bambú, el sonido de la tierra. Cuando juntos van haciendo un ritmo, un cierto ritmo, digamos, porque eso no se pierde, es increíble. En el momento exacto cae lo otro, o sea, comienzan los pequeños ruidos que serían de lo que viene de la calabaza, ¿verdad? Y también aparece allí algunos silbidos, que también es de la misma tacuara, pero de otro estilo de tacuara, que es el tacuapí, que reproduce, o sea, es la onomatopeya del ave, que no me pregunten el nombre ahora, que se llama cuaraquí mimbú. Y por eso ese instrumento se llama mimbú. Es un ave como de tamaño de una gallina, para que se ubiquen por lo menos, ya buscar el nombre castellano, porque no quería decirlo sin saber, Carlos, pero ya no tengo otra opción. El mimbú es el sonido que hace con la tacuarilla, lo que después los jesuitas le pondrían nota a esto de alguna manera y se convertiría en una especie de flauta dulce, ¿no? Pero originalmente es el sonido del mimbú, que hace una onomatopeya. Esta ave que tiene un sonido en realidad un poco fino cuando se sopla bastante, y el primer sonido que hace es un sonido un poco más como rompiendo el aire, más absorto. Es una flauta de caña con varias cañitas de distintos tonos, similar a un siku, ¿sí? Similar a un siku. Puede tener hasta cuatro mucho más finitas. 4 añadiduras, de más gruesa a más fina. Hasta 4 añadiduras, por lo menos la que yo conozco. Pudo haber habido más, no hay problema con eso.
El sonido de del tacuacú marca también el sonido, lo que luego serían los pasos de baile. Ese es el que marca el paso del baile. Y eso tiene que ver porque al tomar contacto con la tierra, y quizá venía tu pregunta, Carlos, ¿qué más implica tocar el tacuacú con la tierra? Lo que se está es queriendo despertar o convocar, porque es un golpe suave, seco, pero como en la nada, ahí en la selva, retumba increíblemente por el final, por el tubo que sobresale hacia arriba, retumba ese sonido. Es como despertarle suavemente a la madre, convocarle suavemente a la madre. No se olviden de que la tierra, considerada la madre, no se raya, no se marca, no se escribe, no se, pero esto mismo. Pero en un contexto del ritual, por eso no es tampoco en cualquier sitio, o sea, no porque están muy alegres, porque tengan, se necesita de un lugar específico para esta danza y para este espacio. Dentro de una comunidad normalmente por eso es el centro, y esta comunidad ya está a propósito ubicado en el sitio donde tenga que quedarse en los posibles rituales. Siempre es al interior y siempre es al centro de todo. De ahí la siguiente palabra que tenemos apuntado por ahí, que es el fuego. La importancia del fuego, incluso los yeré, las palabras yeré que vienen después, que no precisamente significan alrededor, sino en función al centro. Entonces hay que tener mucho cuidado con la traducción de esa palabra yeré, porque no implica siempre los bordes, que sería de alrededor. La palabra, la traducción un poco más actual sería alrededor de algo, pero siempre es un centro, hay un eje principal, es el fuego, es el miembro, es la danza, es el instrumento, es el enfermo el que está en el centro. Implicando todo esto alrededor de Ñemboé, y insisto con esta palabra, el grado en el que uno pueda llegar a tener que curarle al otro, implica justamente que uno tenga que volverse palabra. Y uno tenga que volverse palabra también significa de que se olvida de sí. Y ese éxtasis, del cual nosotros traducimos como éxtasis, es un convencimiento tal, es una autosugestión, diría yo, de que es tan increíble y lo vive y lo cree tal así, que muchas veces esto ha llegado y fue traducido en términos de experiencia religiosa dentro del contexto del mundo de las misiones jesuíticas. Los jesuitas lograron de alguna manera, y por eso creo que la palabra Ñemboé, ellos permitieron usar, y los guaraníes les permitieron usar, para el ritual cristiano. ¿Por qué estoy insistiendo con esto? Porque hay todavía cosas inexplicables para muchos sacerdotes modernos, católicos. ¿Qué es lo que está pasando y contrario quizá para ciertas explicaciones de otro punto de vista, refiriéndonos al tema del pecado por tener una imagen o lo que fuere? El guaraní en realidad, en esa relación que tiene con la cultura, es ese mismo centro que estamos hablando ahora. Es decir, de alguna manera quedó muy fuerte, porque en la presencia de esa escultura hay un espíritu todavía que ronda de la persona que la construyó, de la que le pintó, y quizá hoy no se explique eso, pero eso mismo lo transborda en ese momento y en ese contexto a otro espacio, a otro nivel, lo que pudiéramos llamar, lo que es un poco de teología, a otro nivel de la fe, que nosotros le llamamos la mística. Es decir,
está ocurriendo la misma introspección de la mística guaraní en muchas de las actitudes estas que no son siempre tan bien vistas. Dice, ¿qué es lo que le pasa a esto? Que se queda extasiado con una, no por el arte, no por lo que, sino en esa relación que hay con este pedazo de madera dibujado. Me estoy refiriendo al contexto de arte misional que nos queda todavía hoy y que eh, en el mundo campesino ha quedado muy fuerte y en el interior de nuestros países sabemos cómo eso funciona. ¿Por qué estoy también haciendo esta relación? Porque para un Buda que no está, un guaraní que no forma parte o no formó parte ni su abolengo de las misiones jesuíticas, es una animadversión total. Ocurre todo lo contrario. Hay una reacción y yo compartí esto y lo he preguntado, tengo apuntes, tengo entrevistas, justamente sobre cómo le queda esto, le pega esto, diríamos en otra palabra, y le cae gordísimo. Le cae gordísimo que sienten realmente una imposición, ¿sí? Y que fue la manera en que los llevó de ese contexto original. Ellos explican, y ellos, por más que no dicen a plenitud, porque no todos te explican, uno puede sentir que evidentemente lograron ellos descubrir de que los jesuitas convirtieron estos rituales originales en rituales que no eran propios de ellos, que eran los rituales católicos. Entonces, eso mismo traducido no está tan bien visto por los que no fueron cristianizados y hay como una cierta reacción negativa frente a eso. Y eso hace de que el Niemboé que ellos hablan hoy no tenga nada que ver con el Niemboé que nosotros traducimos, evidentemente ya traducido por el rezo o la plegaria. Y sí, uno es lo mismo va repitiendo en palabras. Se convence de esa palabra y se vuelve parte, o de una parte de la naturaleza, en una semilla, en una flor, en el alma de algo, en el espíritu de alguien, digamos, de la fuerza de algo. Todo eso que se repite para poder también transmitir, porque al final lo que ocurre en este contexto, cuando ocurre el éxtasis o el KU o el KU, lo que ocurre es ese momento en el que también pueda transmitir en su gesto y uno lo siente, es increíble porque uno por más de que no comparta así de la primera hora, uno puede entrar y encontrarse de que evidentemente transmite eso que se está convenciendo el otro y lo transmite para bien. Entonces, en el momento del KU, de ese ritual más fuerte, del éxtasis, uno puede estar a plenitud con él. Y recordemos que en los aretes no todos están permitidos, en niños no, decíamos, evidentemente en actividades adultos, los niños estaban jugando hasta cierto momento, luego se les retira, quedan los adultos. En el OCUD, evidentemente, solamente chamanes, dirigentes y algunas matriarcas, no todos están permitidos, que puede ser paralelo a una fiesta. Y no todos están permitidos a que tengan también un instrumento musical. Un instrumento musical que tenga que ver con un collar que hace sonido, con una maraca que haga sonido, que sería un sonajero para nosotros, ¿verdad? Un palo de agua, como nos decía Carolina, que sea un palo de semilla, una calabaza con semilla, un bambú, un tacuapú, el sonido que hace. No todos están las personas que son convocadas que son electas y que demuestran de que no solo son hábiles, sino de que tienen la cualidad y de que están aptos, porque esa es la palabra. Y la aptitud tiene que ver con el espíritu.
Es decir, el propio espíritu les permite también hacer los sonidos. Y eso también es traducido un poco, de alguna forma, en este ritual que le llamamos ritual de los muertos. Llega hasta nuestros días algunos rituales mezclados con la cultura, que podríamos desempolvarlo de la cultura cristiana. Decíamos el otro día el uso del corón o del cordón en el concierto no solo de la creencia, sino de esa voluntad del mundo guaraní de que retorna el cuerpo a la tierra, a la madre, el cual fue sacado. La conexión que hace una cinta, una cuerda elaborada, ya sea, normalmente es elaborada de algodón, con un hilo de algodón, que es colocada en la cintura y atada al borde del ombligo, que sirve para conectar desde esa vasija colocada posteriormente en la tierra. La punta vuelve a ser colocada a la tierra para que se conecte. Normalmente también es colocada la punta debajo de la base de la vasija. Y esto mismo hace de que comience un ritual dentro de la costumbre guaraní, que no significa siempre dolor, ¿sí? Y eso no significa que no se amen, que no se quieran, sino es parte de ese ejercicio que venimos hablando el otro día, de la voluntad. Normalmente se les prepara para el encuentro, dependiendo un poco de cuál fue el aviso o de la propia persona que ya va definiendo su final. Entonces se va preparando para recibir. Una vez que se dan cuenta de que ya falleció la persona, se hace una breve, diríamos nosotros, despedida, ¿sí? Con un ritual que también implica cantos, y son cantos también de alegría, no de tristeza. Y en ese canto alrededor del espíritu que se retira, digamos, que eso nos implica de que sí había esa dualidad clarísima en el mundo guaraní, por lo menos, de que ellos piden pero cuando hablamos de espíritu, estamos hablando de cualidades. Estamos hablando de cualidades. Y eso también es lo que se transmite, es decir, cuántas cualidades, el saber tocar un instrumento, el saber silbar, estamos hablando de cualidades, el saber cazar, saber defender, saber sentir el mundo. Todas estas cualidades que pueda tener una persona u otras, o una o varias, son las que son con las cuales son despedidas que se le pide, le deje a la comunidad, de modo que la comunidad siga absorbiendo de todo este acierto que tenía este ser humano. Entonces, en ese ritual de despedida termina antes de la noche y comienza el retirarse. Normalmente le dejan y no hay un cementerio donde ya en un contexto más algunos, como por ejemplo los pais que se han encontrado, algunos lugares, el mundo cario, por ejemplo, no tenía cementerios, lugares específicos dentro de sepultados que se le llevaba fuera de la comunidad o se le dejaba en un lugar en conjunto, sino se le dejaba en un espacio y luego trascendían a un lugar un poco más lejano de ese lugar para dejar descansar. Y finalmente, esto también de los ritos de las danzas y de la manera de preparar el ritual de la casa también tiene lo suyo. No es que uno va nomás, sino hay una preparación. Decíamos que los juegos, justamente ese aprendizaje con alegría, también los prepara para estos eventos, para que tenga una agilidad. El juego del correr, por ejemplo, nos permite prepararnos para esta actividad de la cacería, reconocer sonidos de animales, sonido de
todo eso hace de que tengamos posibilidades nosotros de reconocer también a la larga los líderes que servirían para o la búsqueda de ciertos alimentos o la cacería. Dicho esto, Carlos, un poco, primera parte cerrar por aquí, abrir un poco el micrófono, porque me estoy alargando al final otra vez. Y bueno, abrir la posibilidad de charlar con la gente. Sí, Isabelino, la verdad que muy atento, muy rico. Estamos llegando al nudo mismo de información y donde se cruzan con otras cosas que hemos conversado a lo largo del seminario, ¿no? Entonces se da para justamente preguntar, charlar, compartir. Así que bueno, dejamos abiertos los micrófonos para las preguntas, para lo que quieran consultar, intercambiar, aportar. Antes de las preguntas, Carlos, para una gráfica nomás, allí voy a pongo en el chat la palabra danza en guaraní, que sí conserva desde el tesoro de la lengua guaraní, que es el yerokú, y lo que estaba hablando, por un lado, que es el Niembo-e, que es la oración que normalmente va acompañada de la danza, es decir, lo que ellos hablan no solo del yerokú, sino hablan del Niembo-e yerokú, que es la danza con la oración, nunca va separada. Ahí no me quería dar énfasis. Tal cual, tal cual. Isabelino, yo de mi parte, en un momento yo te interrumpí preguntándote sobre el tacuapú y vos estabas describiendo otro tacuapú con tronco y cuero. ¿Yo entendí bien o me perdí? Carlos, el tacuapú es el bambú grande. Sí. Sirve para, ahora, el huiracuá es el tronco y cuero, que luego se convierte en tambor. Correcto. Está bien, está bien. No los veo a todos. A ver, espera que cambio aquí para poderlos ver. A ver el chat. Uy, aquí en Corriente hay unos rayos en este momento increíbles. Así que si me corto un segundito tiene que ver con eso. Marcela, buen día, ¿cómo estás? Yeah. ¿Yo entendí bien o este tema de la danza y la palabra aparecerían un poco como en momentos en que se necesitan también por algún motivo, independientemente del ritmo cotidiano y de ese tipo de situaciones? Evidentemente, Marcela, que es una respuesta, por ejemplo, al tema de la salud, a convocar a la lluvia. No te olvides que hablábamos dentro de los juegos, por ejemplo, que los propios niños practicaban aquel movimiento del pie que se gira y que tiene que tener su ritmo y sus horas de repetirlo, quizás hasta llegar al KU del niño, es así, de convocar a que pare la lluvia, ¿verdad? Eso mismo también se convoca para la lluvia, eso mismo se convoca para apaciguar por el tiempo que está muy, como decimos nosotros, que está muy feo, ¿verdad? El mal tiempo, hasta para eso. ¿Verdad? Uno es lo cotidiano, otro es lo sagrado, otro es lo emergente, pero sí hay como diferentes niveles, incluso podamos decir, porque tampoco se repiten las mismas palabras para todas las cuestiones. Eso es muy interesante. Yo creo que por ahí va tu respuesta. Cada cosa tiene su palabra y esa palabra también va unida a un gesto. En el caso, por ejemplo, los bailes son más intensos, los yerokú son más intensos diríamos de alguna manera, al final del invierno.
porque es el momento en que todo está tan seco, tan muerto, digamos, de alguna manera, que se necesita de darle vida a esto. Entonces, se intensifican los bailes, los al final del invierno. Esto, como que si vos querés buscar más momentos, tendríamos que estar allí al final del invierno. Y también el inicio de la primavera, que es toda la fiesta del arete del año nuevo, diríamos nosotros, ¿verdad? ¿Algo? Es una forma más, Marcela, de exteriorización. Es decir, uno puede necesitar una ayuda y puede rezar, puede prender una vela, puede bailar y cantar a través de una ceremonia, con distintas finalidades de acuerdo a las necesidades de cada una de las necesidades, valga la redundancia, o la situación. Un ejemplo que no quería por ahí mezclar, pero es necesario citarlo, una de las corrientes de investigación histórica sobre los orígenes del chamamé, lo cita como un rezabaile, o sea, como una cuestión ritual, no de diversión a los gritos, a los saltos, sino de una cuestión absolutamente ritual. Es más, si uno mira la gente de campo hasta el día de hoy bailarlo, lo más probable es que se dé cuenta, que perciba que él lo baila para sí. Es una introspección, es una cuestión de un baile ritual, es propio, no baila hacia afuera por hacerse el divertido o expresar, es un complemento desde lo espiritual. Entonces, tiene que ver con el Yenbeku, que es una de las modalidades de celebración, evocación. Ahora, que ese mismo ritual también existía para curaciones, para celebraciones, claro, también. Inclusive con el tema, y lo hablamos, Isabelino, la reunión anterior, la curación a través de la herboristería no se trataba solamente de la ingesta de plantas o de preparados o de brebajes sin el complemento ritual. O sea, yo para hacer esto necesito una forma de celebración y un entorno creado. Bueno, hablamos también de la ceremonia del mate y este tipo de cosas, pero creo que se da en todas. Lo que pasa es que roza mucho lo religioso. Si uno mira la religión católica, no se trata solamente de comulgar la Eucaristía, sino por una cuestión que se crea en ese contexto, para también una celebración aborigen, valga las diferencias, también estas cosas existen. Perdón por lo extenso, Isabelino. No, perdón, me parecía muy interesante esa idea, que bueno, veo que sí, tenía que ver con lo que yo entendí, para vincularla con el tema de la libertad y con el tema de las decisiones que son respuesta a las cuestiones emergentes, como dice Isabelino, ¿no? Cómo pueden manejar y decidir sobre distintos tipos de cuestiones y cómo hay una libertad amplia para desarrollar esas cuestiones, ¿no? Te complico más, Marcela. No solo las situaciones emergentes o respuestas, sino también tiene que ver con las visiones y los sueños. Te complico más. Es decir, puede surgir hoy una danza porque alguien soñó, no sé, algo, porque yo eso sí lo viví. Y el sueño da una respuesta.
habría que bailar, habría que agradecer, habría que hacer, habría que prepararse porque en el sueño ya nos dice de que en un tiempo va a acontecer lo siguiente. Entonces, no son de futurología, sino en el día. Hoy nos acontecería. Por eso que es urgente hacer la danza. Y es una respuesta yo le diría más que sueño, a visiones, ¿verdad? Porque lo vio, ¿sí? Y lo vio y lo vive. Y entonces, es más, las palabras ya lo vio en el sueño y lo dice ahora y lo baila ahora. También pueden esas mismas visiones dar, como decía Carlos el otro día, bueno, quizá la respuesta de un yuyo que se pueda usar para cura, pero también puede ser la palabra que se encontró y que tenga que traducirse en términos de baile. O sea, todo eso implica, o sea, no solo lo emergente, sino lo urgente que aconteció también. ¿Sabes? Bueno, valga eso para un poco más profundizar también. Isabelino, yo te voy a agregar algo más por ahí como para despertarle otro tipo de pregunta a nuestros compañeros y ayudarlos en estas últimas clases que son el cierre. Vos has convivido, tiene que ver con tu experiencia en las aldeas de varias veces, mucho tiempo, ¿verdad? De media y un montón de cosas durante ese año. Una cosa es visitarlas, una cosa es ir muchas veces, que en donde comenzás a entender, y otra cosa es convivir con ellos. Porque implica desde cómo se hace acá para pedir, para ir al baño, o dónde duermo, dónde dormías, cómo te arreglabas con la comida. Yo tuve la ventaja, Carlos, de tener un maestro a mi lado. Entonces, yo todo lo que hacía en el día hacía, más que lo que hacían los guaraníes. Yo me acomodaba al ritmo meliano, sería. Sí, no es tan fácil de tocarlo, porque una cosa es que te permita quizás, es más, en el día era un poco más atrevido en algunas cuestiones, como por ejemplo, como ellos vivían torso desnudo también, él, bueno, dice, vamos a parecernos más a ellos, bueno, bueno, él andaba también torso desnudo, pero todo el mundo era pues, de risa, porque era algo raro ver algo totalmente blanco en medio de la gente, andando por ahí desnudo, digamos, de alguna forma, ¿no? Era una, yo esas cosas, me crea algo curioso y vuelvo a imaginar y ver esta situación. Y veía todo serio, ¿verdad? Era algo impresionante. Y sí, yo me acomodaba siempre por cualquier eventualidad un poco más afuera, porque sí, en el Cotul, muchos de los chicos en ese Cotul Guazú, en ese Hogar Guazú, especialmente durante las lluvias, se dormían, ¿no? Pero después uno podía dormirse en un tronco de árbol, tampoco era la hamaca preferiblemente, ¿verdad? Pero sí yo prefería cualquier sobradito por ahí por cualquier eventualidad, ¿verdad? Que yo no conozca. Pero también tiene lo suyo, ¿verdad? O sea que, y eso también tenga que ver con una danza o a lo mejor otra acción posterior. Que te haya amanecido mirando un mono o un pajarito encima, significa que hay una relación estrecha o algo que me está diciendo, bueno, yo no pude describir o no pude sentir por lo menos que es lo que me contaba muchas veces, que me explicaban, vino porque te dijo esto, vino porque va a pasar lo otro, ¿verdad? Y ellos, como no tienen el mismo ritmo de 8 horas de sueño, entonces podían verme dormido varias veces y describir lo que yo hacía también. Y eso era al día siguiente o en cualquier momento motivo también para un folgorio comunitario. Estas cosas acontecían, era normal y uno no tenía por qué. ¿Duermen solamente de noche o también? No, cuando están cansados en cualquier momento del día. No precisamente una siesta burguesa, puede ser una mañana, puede ser un final de la tarde. Sí están mimetizados, perdido un silencio tal en la oscuridad que uno no puede, no sabe. Hay un ser vivo ahí. Y si uno se le antoja
y es prohibido. Yo recuerdo, eso sí, pensando que podía caer lindo y llevando la primera experiencia de que las misiones, y el presidente de la película, la misión comienza con una música, y dije, bueno, el sonido de la guitarra puede unir y quizás nos reunamos ahí, porque había un resto de fuego, me puse ahí al lado con la guitarra, ¿verdad? Y algunos arpegios ahí dando algo, y me hicieron callar. Esa fue la respuesta, o sea que en este momento o sea, no me dijeron taxativamente, pero eso por ahí yo aprendí el tema de los yarui, ¿verdad? Es decir, cuidado que Sí, de viene la el dueño, comunicación con sutileza, de la el comunicación. dueño con la guitarra, de la guitarra, y mejor guardarlo, ¿no? Es la hora de la guitarra. No me dijo tanto el no, así como tampoco existe en el guaraní, pero yo sentí la desaprobación, ¿verdad? De que no era el momento, ¿sí? Y bueno. Y en las comidas, sí, por supuesto, Carlos, eso se comparte normalmente, son comunitarias. Eh, sí, yo quería charlar con el día que no estaba permitido, no se charla la comida, ¿no? Digo, es el momento de estar ahí, de compartir, de un silencio, de aprovechar la comida. Eso lo dije y lo insisto, ¿verdad? Pero eh, como que, como me iba quizá con el padre y ellos ya le conocían, él no había un temor hacia mi lado, no había un recelo, ¿verdad? Pero creo que no sería tan fácil que me dejen nomás dormir dentro de la comunidad. De hecho, que siempre era me leía quizá con un respeto también, dormía un espacio prudencial, por decirlo así. Y luego él ya se hizo de una casita, de una chocita también, allí, ¿verdad? Entonces, bueno, era un privilegio muchas veces, pero él me decía, como que tomando más confianza, y bueno, tampoco yo creo que 3 meses hayan sido lo necesario para saber si fui aceptado o no, Carlos, ¿verdad? O sea que No, claro. tiempo que llevaba a pelear y lo que poquito que me tocó, no sé. Ahí a lo mejor Mercedes comparte algo de lo suyo por ahí también, pero eh, yo sentí más aprobación más de los niños, evidentemente quizás por mi formación, que de los propios adultos. Yo siempre sentía que no era tan bueno quizá la forma que yo decía o la forma, tampoco nunca fui reprendido por esto, ¿verdad? Porque como yo manejo la lengua y manejo ciertas miradas, ciertos gestos, yo no sentí eso, pero sí como que, bueno, ya ya hasta ahí nomás, estas cosas sí lo sentía y bueno, eso me permitía quizás tomar confianza. Entonces me permitieron, por ejemplo, en un enfermo tomar una maraca, ¿verdad? Un porongo con semillas. Me permitieron participar del arete para hacer sonido del nimbé, por ejemplo, que era muy propio de iniciadores para chamanes, por ejemplo. Eso sí me permitieron, pero más allá, Carlos, no te puedo decir que tampoco, insisto, tampoco me hacen sentir de que estoy fuera. Siempre estoy adentro, pero con mucho marco de hasta ahí va la Como cosa. visitante, ¿estás adentro? Como visitante. Totalmente. O sea, uno siente que está, que no es. Y que sí, y sí, lo que yo sentía con mucha energía, por eso que a mí me preocupa siempre esa palabra, y hasta cuando yo lo digo, ¿verdad? Y a los escucho también, ustedes acá decimos en el auditorio, el ser yuruán es como algo muy fuerte, ¿no? Entonces, eso es, yo no logro explicar, pero yo siento que lo dicen con sutileza a la vez, pero esa es la palabra, con un desprecio. No voy a omitir lo que siento. Hay un desprecio, ¿no? Hay como que estos son los que nos van a hundir, los que nos van a matar, los que vienen eh, no sé. Y Melía en ese sentido era muy aprobado, ¿verdad? Porque como él siempre respetaba y les hablaba de que cuando ya más todavía se aprendió el guaraní, de que eso hay que respetar, de que no hay, inclusive les decía, la escuela, porque había ya escuelas en estos lugares, ¿para qué quiere mandar a sus hijos a la escuela? ¿Les sirve la escuela? Le decía el guaraní, les preguntaba. Y esas preguntas le caían muy bien en la comunidad, porque ellos sabían de lo que estaba hablando Melía, de que esa era la manera de domesticar, esa es la palabra.
tampoco Claro. voy a escogerla, ¿verdad? Ya que lo preguntas y salí un poco del asunto, pero esa era la verdad. Sí. Isabelino, y el tema de la comida, vos decís, sí, sí, no, no el momento de comer, sino puntualmente a la preparación de la comida, a la ingesta de la comida, al tipo de comida, porque uno se imagina hoy en una, convengamos, que uno habla de aldeas guaraníes y hoy hay aldeas guaraníes preparadas para recibir a turistas. Como los tipos no pueden vivir de la selva, viven del turismo. Entonces van, por ejemplo, a Misiones, vos vas a Misiones acá a Argentina, el jefe de una comunidad negocia con una agencia de turismo qué es lo que le van a dar. Normalmente no tiene que ver con plata, sino que tiene que ver con ayuda, y ellos van a permitir que lo visiten gente, le van a hacer un recorrido dentro de su aldea, nada cosas, solamente lo van a llevar por unos senderitos a la selva, le van a mostrar un tipo de trampa que hacían, le van a hacer un coro de niños que los van a vestir todos igualitos y le van a hacer un repertorio musical. Eso es turístico. Lo que estamos hablando del tema de este otro tipo de aldeas, como lo que habla Isabelino, son aldeas cerradas. Hasta, no es que vas a llegar nada más a golpear las manos ni como censista, digamos. O sea, son cuestiones absolutamente aisladas de espacio y de cultura. Entonces, Evidentemente, él y la líder para comenzar definen la llegada o no, ¿verdad? Y posteriormente la intromisión dentro de la comunidad. Ahora, respecto a las comidas, no te olvides de que dentro de mi comida paraguaya, a mí me sirvió mucho esto de haber vivido con mis abuelas, con gente grande, porque la comida la compartimos casi igual. Sí, ya entró cosas más modernas. Ellos también aprendieron a comer cosas más nuestras del día de hoy, ¿verdad? La harina, por ejemplo, el pan entró, ¿sí? Y es muy bien visto por ellos, ¿verdad? Por la practicidad y por todo eso. Aunque muchas veces a los niños no le damos, por ejemplo. Y uno dice, pues si quiere que hace para los niños, no. Hombos azuta, los va a enfermar. Entonces no están permitidos. A no ser que sea uno, como si fuera la golosina, por ejemplo, ni se antoja introducir en esa comunidad cerrada. Nada. Bueno, cosas así. Sí, entonces uno se agarra, Carlos, de lo que se toma por lo que uno sabe, ¿no? Se toma por los anguá que decía Victoriano el otro día, con los morteros allí, para una comida con maíz, o comida con... a mí me gustaba mucho comer el choclo con el asado, que lo hacen con el palo, ¿no? Que me parece muy rico, bueno, es una cosa particular, pero sí, esto y el maindé de las cosas, sería lo tostado, ¿no? Hay muchas cosas que se comen tostadas. Y bueno, y esos tostados del maní, del propio maíz, el tostado de la propia mandioca, porque en realidad no era en aceite, son tostados, maindé. Y bueno, esas cosas, y tampoco tuve problemas estomacales, ¿verdad? No, ningún día, por lo menos, sí, porque sarna con gusto no pica, ¿verdad? Entonces por ahí sí, quizá también. ¿Y los animales silvestres? Me tocó muy pocas veces. Quizá en las tres Yazoo, quizá hubo 2 veces una cacería. Y sí fue se nota que se reían porque después uno no sabe también de esto que me dice que era un jabalí, ¿no? Pero sí puede ser por el sabor más o menos. Pero ellos se reían, decían cualquier cosa como para despistarnos de qué es lo que trajeron también. Eso es parte de uno tiene que caerse en la... no, o sea, no es tan fácil que te hace la vida, o sea, pero es una cosa común entre ellos incluso. Sería una forma de ser humorísticos, de saber estar también, ¿verdad? Pero uno le testa porque uno no sabe lo que está comiendo, ellos se dan cuenta. No, claro, como cuando una persona en la ciudad va a visitar a un campo. Vos llegás
al campo y te pueden llegar a hacer comer cualquier cosa que es comida de ellos, habitual, y vos estás tratando de adivinar. Y también, hablando del Yeroquí, Carlos, del mismo Yeroquí, justamente uno sí o sí tiene que participar, por ejemplo, de la danza, eso sin temor a equívoco, ¿verdad? Para comer, por ejemplo, o sea, que es parte, o sea, no es que yo, vengo llegando y me agarro con lo que hay, no pasa por ahí, es participar también es algo interesante porque, insisto, es algo que hace resistentes, hace comunitario, lo cohesiona, entonces, para que uno sea parte de lo que incluso va a comer, tiene evidentemente que participar de ese ritual de la comida. Y terminar diciendo también en esa línea de que la carne que comí estaba tan dura, que ellos la chupaban, no me viene otro término para decirlo. Sí, Eso es lo sí. que y éramos un masticando, y todo lo que era la carne así tampoco se comía. Y era estar ahí. Que sí me gustaba también mucho en las tardes, después de cierto trabajo, de cierta tarea, tipo las 3 de la tarde, la caña de azúcar, que se sirve esto eh, bueno, y por supuesto, las cosas que se hacía de él, que no eran azúcar, por supuesto, sino eran jugos, es lo que llamamos mosto, nosotros hoy modernamente, ¿verdad? Lo que fuera, que sería parte del caúl, de la preparación del caúl también, porque ellos en realidad preparan para esta institución y aprendieron también ya de nosotros algunas cuestiones, eh, alguna, sí lo que no, hay cosas que no, por una cuestión de respeto, prefiero tampoco no decirla, pero tampoco la pude, mi estómago, mi vista no me permitió probar por una cuestión de respeto ciertas cosas. Sí. Vos no decís, pero yo me voy a animar porque se lo pasé en alguno de los documentales a los participantes, por ejemplo, la ingesta de gusanos y este tipo de cosas, como parte de su dieta es normal. Che, Isabelino, ¿y qué hacen con los desechos alimenticios? Por ejemplo, ¿qué hace con el tema de porque vos ves la conservación de su espacio y es un espacio absoluto de su lugar de vida? Primero, como una aclaración, yo recién dije de que están aislados. Aislado no quiere decir distante. Vos vas a la comunidad Pindó y prácticamente está sobre la ruta, a una parte, pero ellos están aislados. Le pasa la ruta delante de la nariz, pero ellos están aislados. Pero en esa cuestión de espacio y aislamiento, en ese lugar como en tantos otros, sus lugares son lugares limpios, higiénicamente limpios. Entonces, estamos hablando de cacería de animales, de carneada, de cocina, de vida de una comunidad y el lugar está limpio. O sea, ¿cómo es el tema? ¿Usan pozos de basura? ¿Usan...? Bueno, los desechos, Carlos, todos son orgánicos y los huesos son reutilizados, ya sea para una herramienta, ya sea dientes para un adorno, ya sean las plumas para lo que fuere, o sea, todo es reutilizado, no, el concepto de esto que nos provee la naturaleza es fuerte y no hay polietileno, no hay, es más, y gracias que hablar de Pindó, concretamente en Pindó no es permitido, por ejemplo, entrar con polietileno. Si tú le llevas algo, tendrías que dejar, no es permitido. O sea, puedes cargarlo en un canasto, en un cesto, en una cosa así, pero no está permitido, por ejemplo. Y allá en Barigüí, en la zona en donde yo estuve, también los sanitarios, por ejemplo, respecto pues Carlos no me preguntó eso, pero yo cuento, ¿verdad? Ustedes me van a decir qué pasa cómo hacen con el baño, ¿verdad? Con el sanitario. Eh, Se sigue el mismo rito antiguo, porque digo rito antiguo porque Ego Sagan lo describe algunos jesuitas, lo describe Tony, lo describe también Cavogan y Meliá,
posteriormente con él comprobando eso también, de que cada uno, de acuerdo a su necesidad, se retira, no es un acto público, sí, eso, se retira un poco de la comunidad y cava lo suyo y lo tapa, nada de dejarlo al acecho, eso sí. Una vez terminado, se tapa y eso, por eso también los cuidados de los niños, de no ir muy lejos, o sea, tienen todo que ver esas cuestiones. No están explícitamente carteles, baños comunitarios, ¿verdad? Pero, y más o menos se sabe también, o sea, no cualquier espacio, se sabe cerca de cierto árbol, cerca de ciertos espacios, eh, que no estén tampoco en el peligro. No es cualquier lugar tampoco, es un lugar y que después eso sirva seguramente para todo lo que es de abono orgánico, ¿verdad? Porque cuál es el drama con eso. Y tampoco es cerca de un arroyo. El concepto de nosotros que todo lo que se eche en el arroyo puede servir o puede llevar la correntada, no, eso no funciona. Sí, ciertas cáscaras, ciertos desechos de la mandioca o del maíz. Por ejemplo, la chala, el maíz es reutilizado, se usa para cuerdas, se usa para el propio fuego, todo se usa para hisopos, lo que serían para nosotros hisopos, ¿verdad? Y se usan para arreglos, se echan a teñir, todo se utiliza. Para los atados de ciertos textos, para lo que sería un caé, por ejemplo, para una carne asada, para atarlo, por así decirlo. Todo eso se reutiliza. Carlos, le veo a Flavia ese rato levantando la mano. Flavia. Hola, buen día a todos. Isabelina, una consulta, justo sacaste el tema. Estuve mirando el documental de la comunidad ITU, creo que es, y justo me llamó la atención en relación a lo que decías de cómo que van desnudos, y en la escuela diferenciada están todos los chicos vestidos y hay una niña con el torso desnudo. Y ahí justo, en relación a lo que decía Carlos, de la diferencia entre ciertas aldeas, te quería preguntar eso. Vos hablás de que andan desnudos en esta comunidad, por lo que vi, no. Entonces, ¿cómo se da esa diferenciación? Si es en cuanto a la cercanía con el mundo más occidental. Esa era la consulta. Este tema voy a usar la palabra camuflarse siempre, ¿verdad? El tema de camuflarse, Flavia, es algo que es un rito que continúa. Si bien en las misiones lograron esto en una relación más horizontal, aquí dentro de una verticalidad, ellos aprendieron. Hay una comunidad cerca de entre Oenao y Encarnación, en el departamento de Itapúa, frontera con Argentina, Misión en Argentina, en lo que sería la zona del Corpus, en donde todos están vestidos. Es decir, ¿por qué? Porque el cacique, por ejemplo, es parte del negocio que hizo que tuvo que hacer no en este caso con una empresa turística, sino con el Sojal que está, y el cual ellos también se dieron sus tierras. Le pasan una migaja, entre las migajas que le pasa ropa, es decir, tienen que vestirse como para parecerse a. Y en ese contexto también la escuela usa. En la escuela de Marigüí, donde yo estoy, no hay problema con eso todavía. Los chicos se van normalmente como están, y es más, no, tampoco la escuela es con estos pupitres, con estas cosas. Es sentarse allí en un sitio más japonés, diríamos, ya en el suelo, en cuclillas, porque saben estar en cuclillas muchísimo, es muy impresionante. Yo nunca aguanté ese ejercicio. Sí, porque eso es normal para hacer un hilado, para estar en la familia, ¿no? Esta posición. Y eso mismo trasciende algunos troncos, quizás, o unos pequeños taburetitos, que son en realidad pedazos de madera, lo que fuera. Eso no es el contexto. Y sí,
hay escuelas como que la que te digo, por ejemplo, o la del propio Pindó, que también tienen ya profesores guaraní hoy, y en este contexto también ellos usan nuestra ortodoxia, van uniformados, o por lo menos Brígido, que lo conoce Carlos, él no es tan exigente con el uniforme, pero sí con ropa. Entonces hay como un aprendizaje nuestro también. Y, hay algo muy interesante, vos me hablas de ropa, yo te hablo de algo más interesante, que es de lo que, cómo ocurre la clase, la lección cristiana ortodoxa. En Barihui no usan cuaderno casi, la escritura siempre es oral. Y la escritura la aprenden en pizarrón, el dibujo, el cuatiá, pero toda la lección de ciencia, todo eso es oral, es increíble, todos los exámenes son orales. Es más, la suma, la multiplicación, todo eso es oral. Yo tenía un chico que no sé cómo se habrá aprendido, pero hay una técnica, yo sé que dentro de la matemática, la didáctica te permite, y este chico la tenía sin saber de esta didáctica, de decirle, por ejemplo, 4.524 por 307. El tipo te decía el resultado exactamente, en un segundo. Se pensaba, y te dice el resultado. No necesitaba pensar mucho. Desarrolló esta cualidad, porque parte de su cultura oral, la matemática oral. La situación problemática la plantea oral, y tal vez que los exámenes se presentan en un pizarrón, por ejemplo. Y eso también quizá tenga que ver hoy, por ejemplo, de lo que aprendimos en la virtualidad, usar, que sabemos que un lápiz es un lápiz, es una hoja, un cuaderno es un árbol, ¿no? Y entonces es preferible usar lo digital, en este contexto de usar también lo que hay enfrente. O sea, viene, o sea, por un lado es el uniforme, y por otro lado también la intromisión de su propia cultura que sirve en el momento de aprender. Hay una dualidad ahí que tiene que ver un poco con la adaptación. El tema de la vestimenta, quizás si fuera solamente opción de ella, no lo usaría. Es una necesidad de inserción en otro ámbito. O sea, saben que desnudos no lo pueden hacer. Entonces tratan de acostumbrarse en este contexto. Pero tampoco tendrían problema en sacárselo, o sea, porque su cultura se lo permite, entre ellos. Sí, a lo mejor tienen problemas como vos lo verías. Eso es otro tema. Pero en realidad de cómo uno a ellos los ve, por ejemplo, habrán visto por ahí en varias fotografías o en documentales, que los encontrás con la camiseta del Barça, o con... a ellos no les importa lo que significa para vos. O sea, ellos lo usan por los colores, porque les gustan los colores. Lo que significa para vos es un problema tuyo y está fuera de nuestra comunidad, entendimiento. Ellos lo pueden usar porque les gustan los colores, las combinaciones, lo llamativo. Una vuelta vi uno que tenía un gran reloj de plástico. Viejo, se ve que lo encontró, le regalaron todo, pero no era que lo usaba por el tema de la hora, obviamente no le importaba, le había insertado así de costado y le había dado unas plumas. O sea, lo usaba como su adorno de colores, no tenía nada que ver con el concepto del tiempo. Bueno, esta necesidad de usar ropa por no molestarle al vecino que le da la tierra o por no hacerle sentir el desprecio, me deja vivir en tu tierra, pero yo no ando desnudo, cosa que incomode a la gente que trabaja por acá, forma parte de un mar en el que se navega. Pero no... Y es parecido también, Carlos, a este tema de los nombres que decíamos, que tiene relación. Un nombre para dentro de la comunidad y un nombre que te puede llamar de Carlos o lo que fuere, ¿no? Lo mismo pasa, usa ropa o en un momento dado vuelve a lo suyo. Es decir, tiene tan claras las dos cosas que tampoco hay problema con eso, solamente que tiene que manejar esos códigos. Cuando en una preocupación constante de Padre Melía de estos últimos años, trabajando me tocó, sin haber estado con ellos, es decir,
no era mi trabajo, sino era una cuestión de una ONG que los quería acercar a la universidad y quería hacer universitario un grupo de lo que ellos creen que tendrían que llegar a la universidad. Entonces hicieron un convenio con una universidad X y lo trajeron, lo sacaban una semana primero para recordar toda la escritura, un poco de matemáticas, y la otra semana compartir en la universidad, pensando que cuando terminen la secundaria, estos eran gente casi grande, pudieran pensar en una carrera universitaria. Al padre Meliá eso le cayó gordísimo, evidentemente, porque dicen, ¿cómo vamos a molestarle para traerlo, hacerlo parte de nosotros sin que ellos sientan esa necesidad y que salgan de ellos? Es una manera muy fuerte, y no me digas sabiendo que vos estás participando de esto, me pregunta y me increpan. Y casualmente yo estaba en función de la universidad y los recibía. Pero a mí me calmaba los ánimos porque la facultad con la que trabajaba era de Derecho, de Ciencia Jurídica, y entonces entre los abogados que trabajaba, los encuentros, los cursos con ellos, digámosle, era un indigenista muy bueno. Entonces entraba en el lenguaje y los dos no teníamos problema y torcíamos totalmente quizá la intención, porque los dejábamos hablar. Y justamente viene al caso de lo que vamos a hablar hoy también, de cómo funciona dentro una ley, por ejemplo, para ellos. Entonces, y comenzábamos a valorar lo que estaba subvalorado, que son las propias legislaciones de ellos. Terminó el día y terminó el día. No se discute esa cosa. Hay cosas que no se discuten, y si salís de ese contexto, atajate vos las consecuencias. Y acontece, y luego se ponen las explicaciones. Pasa con lo mismo con el alimento, si exageras con la comida, te va a pasar lo otro. Y bueno, entonces, las legislaciones son bien concretas y hablar, por ejemplo, de una ley que no sé qué, que ampare, que lo otro, o una constitución que no está, primero tendríamos que pensar cómo está ellos fomentando esa área. Y allí es donde nos da la tranquilidad, porque quiero traer el comentario de uno de ellos un día nos dice en guaraní, ¿verdad? Que ellos vienen para escuchar y que ellos saben dónde están. Es de que ellos van a aprender para contárselo a los demás en la comunidad de qué haría un blanco frente a un semáforo, por exagerar, ¿verdad? Y no para someterse al semáforo. Entonces me quedé con la conciencia tranquila, le transmití eso al padre Meliá. Le dije, no, tranquilo padre, que la cosa está muy clara por acá. Quizás nosotros nos convenzamos de que le hemos sometido a la universidad, ellos no entraron a la universidad. Y vienen a saber de los códigos nuestros. Y me gustó mucho esa genialidad. Al comentario de Carlos nada más me viene eso, ¿verdad? Y en relación también porque justamente les pidieron que hagan un baile, que hagan un jeroquí, y algo que no se dieron. Eso me puse muy contento. Porque realmente no es el momento, no es el lugar, no es para eso, y tampoco hay una necesidad o no se estaba, no sé. Sí, no es a pedido, no es a pedido. Tampoco voy a ser tu payaso, o sea, vengo a ver. Exacto. No vengo a divertirte. Exacto. Y lo tenía muy claro, ¿verdad? Y me parecía muy interesante eso. Entonces, bueno. Perdón, Isabelino, respecto al tema de la vestimenta y volviendo al tema o sea, hay situaciones en las que ellos visibilizan la necesidad de inserción de determinados temas. Por ejemplo, el tema salud y las ventajas que tiene. Por ejemplo, el tema educación, en algunas cosas, las ventajas que puede llegar a tener. Y sabe que, por ejemplo, el joven isabelino va a tener que ir a formarse en el tema salud, si a él le interesa, en la ciudad. Entonces, acostumbrarlo
a la ropa, a tomar un colectivo en la ruta para irse a la universidad, son cosas que se acostumbran, pero él se bajó de regreso del colectivo y entró a su comunidad y aquello quedó atrás. Él trae su experiencia, su vivencia y lo que va a desarrollar con su comunidad. Pero él no es un tema de conquista. Por ejemplo, uno va a estas aldeas turísticas y va a encontrar desde jóvenes que llegan en moto hasta jóvenes que usan celulares. Hasta un punto. Porque estás haciendo tal cosa, o porque o porque te fuiste a trabajar afuera, o por H. Pero de ahí para adentro la historia continúa. No existe una apertura a negociar determinadas cosas de su cultura. Entonces, esta historia de hacete un baile acá, yo no vine a tomar parte, o sea, no. O sea, mezquinan su cultura, puertas adentro de una aldea, imagínate hacerlo como un espectáculo de pasión. Perdón, Isabelina. Sí, Carlos. Bueno, y continuando un poco por aquí, ¿verdad? A ver si esta vez puedo compartir la pantalla completa. Sí, señor. A ver. No sé por qué no me está permitiendo. Voy a tener que venir acá. Cuando hablamos nosotros en ese mismo contexto, ¿verdad? De qué se comparte, qué no se comparte, también nosotros tendríamos que entrar en el concepto de qué es una creencia y si es sobrenatural o es natural, ¿verdad? Porque creencias sobrenaturales, un poco complicado, pero es de la naturaleza, es decir, ¿cómo habla el cielo? Y habla a través de las estrellas, los movimientos de las estrellas que ellos sabían, manejaban, ellos tenían nombres para la astronomía, sí, tenían claro lo que implica un lustero matutino, la hora de salida de la luna y lo que implicaba aquello. Entonces también hay sonidos como el trueno, dependiendo de la lejanía, o un sonido simplemente de que dicen que escuchaste. A mí me tocó participar en escuchaste y no escuché nada. Entonces tampoco se me permitió escuchar. ¿A qué me refiero? Concretamente, por ejemplo, en un mal tiempo, en una noche oscura, un sonido que no sea lo trivial dentro de la selva, y esos sonidos, eso del cielo. Entonces está implicando lo que acontecería o lo que se viene. También eso ya habíamos insistido el tema del sonido de aves y otros animales que hacen movimientos, que corren en manadas, de un lado para el otro. Todo eso tiene una explicación y nos está hablando. Y más allá de creencias, son como esto ocurre y esto acontece, ¿verdad? Lo describimos de alguna manera en algunas cosas que todavía vemos nosotros. Y sabemos, por ejemplo, que cuando hay, como nos diría también Jimmy, ¿verdad? Ahí, cuando la araña y se pelean, ¿verdad? Y cuando hay un sonido, cuando el cielo se está haciendo nube de agua, o cuando hay unos colores raros. Les decía el otro día el tema, por ejemplo, en cuanto a los colores, el famoso, que se traduce después como rayos oscuros o rayos negros, que no es otra sola cosa que el amá, que ellos le llaman amá, que la lluvia, que es como que va tapando la lluvia algo y se ve a 72 horas antes de nuestra hora reloj.
Esto implica que va a llover y no pasan 2 o 3 días. Tiene que ver los colores, la entrada, la puesta del sol, eso observan. Vientos que caen al atardecer, esto tiene su sentido, de que se pueda, por ejemplo, sacar un pescado o dejar de ir de pesca. También en los momentos de la salida del sol, tiene mucho que ver esto de los vientos que caen, de los primeros rayos, de las aves que se movieron, de la cantidad incluso que se mueven, de los que van mudando, de los que no se movieron incluso, porque eso también siempre nos habla. Dice, hoy no salieron los tales, o no trinaron tales aves, significa que tal cosa aconteció o va a acontecer en el transcurso del día. Entonces hay que tener cuidado con esto, hay que hacer lo otro, necesitamos llamar a esto, a lo otro. Toda esa magnitud de información que la naturaleza les provee sirve para el respeto a la naturaleza, el cuidado de la naturaleza, sirve para la relación natural con ese entorno en el que vive. De modo que allí se hace eco de lo que decían el día de que sin Tecoja no puede haber Teco. Es decir, no sería lo mismo traerlos en una villa para que vivan bien y traerlos para que ellos dejen de vivir según nuestra costumbre, nuestra manera de ver y ser en el mundo, de que necesitan esto, lo otro, y allí vivirían mejor. Y les decía el otro día, al punto que llega y de lo que se les hace creer, de que, por ejemplo, una bomba puede hacer un cigarro, por ejemplo, lo que aconteció en aquella anécdota que les comentaba. Entonces, todos estos movimientos, rastros de animales también hablan. ¿Hacia qué lado subió el animal? ¿O hacia qué lado bajó? ¿Se fue hacia arriba, hacia el norte? ¿Se fue hacia el sol, la entrada del sol? ¿O si se fue hacia abajo, hacia Yendú? ¿Hacia dónde se mueve el animal? Todo eso también tiene que ver si es un animal de porte menor, si es algo mayor. Todo eso va indicando cosas que también luego se decide en un momento dado para seguir allí en la comunidad o para poder mudarse de ese lugar. Sí. También en el sonido de las aves había que reconocer como niveles, ¿verdad? Hay aves sagradas, como el caso que venimos citando del Paracao. Hay aves menos sagradas que también implican la llegada de ciertos, podríamos decir, tormentas o también de calores o de fríos más intensos. Hay aves menos sagradas que también pueden indicar algún cambio que viene del lugar sagrado, pero que no es tan importante, pero que también nos dice algo. Hay aves de las que se pueden imitar, hay aves de las que no se deberían de imitar jamás. Las sagradas son las que no se imitan, las otras sí pueden ser imitadas en su plenar. Hay aves que por ejemplo, el que es conocido incluso y que el arpa paraguaya hoy reproduce con el sonido del famoso pájaro campana, que en realidad en guaraní tiene un sonido más seco, por eso la palabra guaraní, que no es la traducción propiamente de campana, es Itapu. Ita es piedra, sonido de una piedra, tendiente con el eco a ser como una campana. Es un ave que el lugar también donde viven implica de que son ciertas moradas específicas que no todos pueden acceder, es más espesa la selva, tendríamos que tener ciertos cuidados. Estas aves se mueven al sigilo o a la vista de otros, lo que significa que estamos al acecho de
de animales o fieras más grandes o peligrosas, o de otro enemigo que no sea, que no sea conocido por nosotros, o de otra tribu. También el florecimiento de flores, eso también implica, hoy por ejemplo, la flor del lapacho, que ya implica que terminó el invierno, que comienza la primavera. Hoy ha cambiado un poco su rutina, vemos lapachos en flor muy temprano y siguen después pues, de algunas heladas. Bueno, como que el mundo también fue cambiando en su caminar por este cambio climático en el que estamos viviendo, pero que de alguna manera tiene todavía su eco, su reminiscencia. Lo habíamos hablado de las fases lunares, el otro encuentro, que tiene que ver también con cortes, con arrancar raíces, con echar ciertas ramas para su reutilización, para los instrumentos, para las casas. Las diferentes posiciones de la luna también tienen que ver. Eso yo lo aprendí, por ejemplo, porque se supone que en una fase lunar inicial o una luna nueva es más propensa a la lluvia. Eso es de nuestros almanaques Bristol y todo eso que manejamos nosotros, ¿verdad? Ciencias naturales. En cambio, en el mundo guaraní, dependiendo de cómo está la luna, si está bien recostadita la C, no va a llover. Eso por la posición de con otra estrella, que se dice está atacando el agua. Todo eso tiene que ver con lo que se viene dentro de la naturaleza. Y agregué ahí también ciertos sonidos del cuerpo que hablan para, de repente, por ejemplo, uno hace sonido con las articulaciones. No está permitida hacer sonidos con estas articulaciones. Y de repente algo involuntario tenga que ver, por ejemplo, un sonido de, no sé, de un brazo que quedó y de repente hace sonido del codo al desdoblarse o alguna articulación. Eso tiene sus sentidos, ¿verdad? Tiene una explicación que muchas veces no es la que nosotros quisiéramos ver. Siempre es en relación al otro, como decía Carlos, alguien que puede caer enfermo dentro de la comunidad, dependiendo casualmente hacia quién dirigir la mirada en ese momento. Y son cosas que uno tiene que estar atento porque debe dar respuesta incluso frente a esas realidades y como decía, ese sonido del cuerpo tiene que ver también con cosas que se te permite repetirlas, imitarlas, y también cosas que son exclusivas. Hay grados en la que se te permite hacer onomatopeya de ciertas aves en línea más sagrada o de ciertos animales. También solamente están permitidos los que tienen la habilidad de convocar. Normalmente la mano sirve para hacer muchos de estos sonidos con la boca, con influir aire en las manos. Bueno, todo eso se hace con el cuerpo, por eso también los sonidos del cuerpo tienen mucha importancia en este contexto. Y vamos a hacer un cortecito por acá para conversar sobre esta parte, Carlos, con la gente ahí y retomar consecuentemente la conversación desde acá. Sí, Isabelino, a ver, espera, ahí tengo la... Primero que todo, recomponer este concepto de lo que sería creencia. Tener claro a partir de esto y también ver si se puede apostar por este término de sobrenatural por lo natural, ¿verdad? Es decir, cuál es la relación que hay para poder también convencerse, aparte de esas visiones que ya decíamos que también forman parte de lo natural o de los sueños. Bueno, así que abrimos la posibilidad de preguntas y de charlas. No miré el chat, perdón. El otro día, Isabelina, cuando se hizo un silencio la clase pasada, pensé de que
se habían aburrido y después no, había sido que estaban entretenidos con el tipo de relato, pero a ver, tenemos medio en común, Isabelino, de que Mientras que hace Mercedes su presentación allí, decir sí, nada más de que ahora que me viene, pues después mi colesterol me ayuda también ya. Eh, todo el tiempo es un ejercicio de escuchar. ¿Cómo uno no va a creer en lo que te dice la naturaleza? Es un ejercicio permanente. Y es, por ejemplo, eh, supongamos una lluvia y cómo uno sabe si la lluvia se va a extender, porque no hay ninguna radio que avisó, no hay un meteorólogo que nos dijo. Un viejo tronco o una vieja rama podrida que se caiga después de un buen chubasco significa que la lluvia va a continuar por un buen tiempo. Ciertos animales que se esconden, que suelen estar bajo algunas lloviznas nomás, también implica más tiempo de lluvia. Ciertas cuestiones como, por ejemplo, la, la salida de cierto tipo de roedores, significa que ya la lluvia fue demasiado, o sea, hubo una exuberante lluvia que ya está rebasando todo. Y perdió el equilibrio, evidentemente, la naturaleza. Y eso también implica de que hay que comenzar a mudarse, porque el lugar es bajo y bueno, comenzará a inundarse la zona. O sea, todo eso, en las noches de lluvia, o la noche muy oscura, cuando uno no ve a nadie, como decía hace rato, y cree que nadie está en este circuito, los tipos están escuchando, están atendiendo. Y luego con la mezcla del sueño, salen al día siguiente esos relatos que uno escucha y comparte, que son riquísimas, que si pudiéramos, yo muchas veces no lo he anotado por una cuestión de respeto porque no me fui con esa misión. Tampoco lo expliqué, pero sería riquísimo, como lo hizo Cadavan en su Guaira Taipú, en otro libro que él cuenta los relatos. Hay otros relatos más fantásticos aquí, recreados que se pudieran y que explican el botón de la lluvia, que explica el sonido que aconteció, o el temor que se sintió, y los porqués, ¿verdad? Y eso tiene que ver también con la enseñanza que le van pasando a los chicos. Esa manera de saber pasar, de saber comunicar, diríamos nosotros los pedagogos, ¿verdad? Es algo tan natural en el mundo guaraní. Que de alguna manera te tiene que curtir y lo curte, porque uno se convierte en, como decíamos, se vuelve eso. Nada más eso quería aportar. el tema se junta, esto que decís, Isabelino, con algo que hablamos desde varios ángulos. No solamente en esta historia de yo soy el otro, sino de la cantidad de herramientas que uno necesita y que uno utiliza en una comunidad para la comunicación, para la inserción, para la transmisión, y de las cuales percibo. Las cosas tienen energía, vida y me transmiten. La selva me transmite, los animales me transmiten. Isabelino, por más de que no me mire, esté mirando hacia abajo, me transmite. O sea, sin que me hablen, me transmite. Hay cosas que se perciben y uno tiene que tener abierta la receptividad para saber que no solamente el tiempo y las características que veo del cielo, sino de todo un entorno, de toda una cosmovisión, de todo un hábitat, de toda una comunidad. Uno percibe, o trata de percibir al menos,
lo que el resto te transmite. Mercedes, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Hola, Buen día a Mercedes. todos, contenta de estar de nuevo aquí con ustedes y con todos los compañeros. Yo me quedé esperando algo sobre lo de la música acá, Isabelino, porque yo tuve una vez la oportunidad de hacer un curso de música guaraní y había una persona que había aprendido a hacer algunos instrumentos con los guaraníes de una aldea. Entonces, podríamos definir así como que disculpen mi pronunciación, yo no sé pronunciar, era una flauta tipo una quena, hecha con una tacuara. Pero lo que más me impresionó, porque tuvimos la oportunidad de fabricarlas, fueron aquellas cañitas, y acá entramos en relación con las aves y los sonidos de las aves. Aquellas 7 cañitas que tocan 2 mujeres, esperando que regresen del monte los hombres con la casa, con la comida, como augurando un buen regreso. Y bueno, yo las tengo acá, mis cañitas, porque me apasiona la música, entonces las aprendí a hacer y las quería mostrar para que las pudieran conocer. Tienen todas, son 7, y tienen todas una nota que va a imitar el canto, según en este curso que hice, el canto del corochire, del zorzal, que hay varias especies, entonces esos corochires, esos zorzales cantan distinto, con pequeñas variantes en algunas notas. Y es un canto tan dulce que es inolvidable cuando uno lo escucha. Supongo que ya lo conocen, ¿no? Pero es muy interesante ver esta relación de cómo imitan el sonido de las aves con las mismas cañas. Y están hechas de tacuapí, o sea, estas son las cañitas de tacuapí. Y yo estoy feliz de haber hecho ese curso y haber aprendido. Y también ahí hablaban del tacuapú tambor, decían tacuapú guazú. Así. Bueno, eso nomás quería compartir como una nota, digamos, más gráfica, o más clara, digamos, Gracias. no imaginarnos solamente Sí. las cañas, sino que las estaban acá. Sí, Mercedes, vos sabés que no solamente imitan los sonidos de los animales de la selva o aves, sino que en determinados rituales también los movimientos en sus danzas, hay algunos que se parecen, no todos obviamente, porque cada cual tiene su característica, pero también hay representaciones de animales en sus danzas. Así. No, y lo interesante es ese papel de la mujer, ¿no? Tan fundamental, que con su música, imitando las aves, esperando el alimento para todos, para compartir todo. Eso me pareció emocionante. Algún día tendríamos que preguntarnos si los primeros feministas no fueron los guaraníes, porque la verdad que la cultura guaraní es absolutamente matriarcal, Sí. no solamente desde la importancia de la transmisión de la cultura, en el rol de la mujer, sino en lo que es la jerarquía y el respeto a mujeres dentro de... Pero... Bueno, esa costumbre, digo yo, de las mujeres recibir así a los seres que habían ido al monte, a revisar las trampas, a traer la caza, a traer la pesca. Esa costumbre supongo que es ancestral. Yo nunca supe si era o no, digamos, pero me gustaría saber si era así. Isabelino. La creación estamos hablando de tecnología y la doctora Mercedes nos muestra una tecnología un poco más sofisticada de alguna manera en cuanto a
lo que nosotros llamamos tacuapú o tacuapí, o huiracuá, u otro como el uso de las calabazas, como decíamos con Carlos, ¿no? Pero existen evidentemente otros que sin necesidad de ser hechas, sirven también para los sonidos. Por ejemplo, una especie de arpa que utilizaban, llamémosle arpa, de pocas cuerdas, que tampoco hay una reminiscencia, con unas cuerdas hechas de caraguatá, también se utilizaba con un cierto sonido más tendiente a una tromba marina, no sé si conocen, dentro de las misiones que Sí, se sí. fue utilizada, parecida más a esta, con una, dos o tres cuerdas algunas veces, que también se hacían y que podía estar o fijo en un lugar sobre un tronco también ahuecado, o que podría ser móvil, dependiendo. Entonces, y eso también, dependiendo qué se le hacía recorrer, esto me estoy recordando nada más de los relatos iniciales que hace el padre Restivo, recogiendo un poco de instrumentos musicales que ya encontraron dentro del mundo guaraní y que sirvieron también para sus relatos en los informes que hacían, en las cartas anuales. Entonces, en ese mismo contexto, nada más, que no precisamente hacían, o sea, no estamos hablando de cosas que se elaboraban, pero cualquier cosa que sirva, especialmente la mano, que sirva para recrear un urutaú, un ave u otro, servía igual, o sea que siempre era preferible quizá lo que se estaba permitido, o sea, allí lo que tendríamos que tener claro. Y eso se traduce en términos de música, de alegría, y sí, siempre para el augurio del bien, ¿verdad? Es lo que estamos hablando siempre. Eso realmente, nada más. Bien. Ahí, Gracias. Se llama Memui Getaí, ¿puede ser? sí, quería pronunciar, con tu permiso, doctora, el ave en guaraní es coroshiré, el ave, el acento está al final, coroshiré, y sí, es un ave que trina muy dulce, por cierto, y que justamente después en el mundo guaraní también implica siempre, supuestamente los coroshiré trinan cuando hay un parto, están allí felices. Entonces siempre es el canto de la vida, por eso que se imita mucho en estos instrumentos. Bueno, gracias, Es Abelino. interesante, sí. Gracias, Gracias, como Mercedes. siempre, gracias. Pablo, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, yo suelo apagar la cámara porque se me baja mucho la señal con la cámara prendida. No, yo quería contarles un trabajo que hice una vez cuando estaba haciendo la carrera de historia sobre los sucesos de Caró, con la muerte de Roque González. Yo hice un análisis a partir de lo que decían las cartas anuas, tratando de identificar cuáles fueron los motivos de conflicto, más allá, digamos, de la versión tradicional de, bueno, vienen unos a evangelizarlos y los otros que no quieren ser evangelizados, ¿no? Tratando de descubrir elementos más profundos sobre ese conflicto y por qué los líderes espirituales enfrentaron a los jesuitas en su momento. Y uno de los elementos que resalté, que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con esto que nos contaba Isabelino sobre la cuestión de la naturaleza y cómo interpretarla, es que, por supuesto, todo este análisis es siempre a partir de una sola fuente, que es la de los jesuitas, que hay que mediarla e interpretarla a partir de esa cosmovisión. Pero ellos dicen en un momento, cuentan que estos hechiceros, estos chamanes, le prometen a la gente, le hacen promesas de volver a un tiempo pasado, de volver a un tiempo original, bueno, un montón de cuestiones que los amenazan, y una de las amenazas que dicen los jesuitas que los chamanes están haciendo permanentemente es que las fieras, los yaguaretés, van a atacar los pueblos, y que van a venir los yaguaretés, y que está la amenaza del yaguareté, y quieren asustar a la gente con esto, y encontré varias referencias a estas amenazas. Después la carta anua sigue, incluso en años posteriores, en el año siguiente, y aparece en algún momento
una serie de ataques de animales, de yaguaretés, sobre las poblaciones, ¿no? Y a mí me llamó la atención porque evidentemente estos caraí, estos yamanes, estos hechiceros, como se los denominan las cartas sanuas, están anunciando algo que ellos conocen por ese conocimiento que tienen de la naturaleza. Yo lo interpreté como que, bueno, era un tiempo o de sequía, o de inundaciones, o de falta de alimento, que hacía que estas fieras se acercaran a los pueblos a buscar alimento, justamente, que era algo que los caraí ya conocían, que iba a pasar, porque no logré identificar, lamentablemente, después, bueno, no profundicé en el tema, pero es algo que siempre lo tengo pendiente, de seguir analizando y estudiando qué fenómeno natural hacía que las fieras se acercaran a los pueblos. Y esto era algo que conocían ellos y que los jesuitas evidentemente no conocían, y que en realidad no era una amenaza, sino que les estaban diciendo que en su saber ancestral ellos podían anticipar que se venía una época de ataque de los yaguaretés sobre los pueblos, algo que la propia Carta Anua después confirmaba, sin darse cuenta de que estaba, digamos, desmintiendo su propia argumentación contra los caraí. Incluso, bueno, mi mujer es bióloga, acá en Misiones, en la provincia de Misiones, en Argentina, y está en contacto con grupos que estudian los yaguaretés, y yo, bueno, he hablado con ellos, les he preguntado la dinámica de los yaguaretés ante los efectos de la naturaleza, pero bueno, ha cambiado tanto el entorno que no pudimos establecer alguna explicación. Pero yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con algún efecto, algún fenómeno natural que hacía que los yaguaretés se acercaran a los pueblos, y que esto los caraí lo sabían, y por eso se lo estaban anticipando a la población. Gracias. Gracias, Pablo. Pablo, interesante, gracias por lo que está aportando. Precisamente lo de yaguareté o de la tigre no sabría decirte, pero te doy pistas por lo menos cercanas. Lo que se refiere, por ejemplo, a una entrada, una puesta de sol muy intensa, muy roja, que para nosotros puede pasar desapercibido, para el guaraní significa, por ejemplo, una noche que va, en el invierno una noche de helada, mucho frío, pero en el verano implica evidentemente la llegada de algunas fieras un poco más de mayor porte. Yo lo que traté de reconocer cuáles eran, y hay no recuerdo, Carlos, que nosotros le decimos yaguarete, y a ver, me viene en castellano ahora. Una onza. Una onza, sí, una onza. Y estos gatitos, bastante interesantes, por cierto, llegaron al filo de la noche, y ellos lo atacaron con fuego, gracias a Dios. Es decir, que todas las noches se hizo fuego para que no lleguen adentro de la comunidad, para que no le ataquen a ellos. Esa fue la manera de atacar. Tampoco se agarraron a palos contra los animales, ¿verdad? Pero había un momento en el que todo el mundo había un sigilo de que había que poner atención por la entrada, por esta, y había unas líneas en el cielo que no eran justamente las líneas que les estaba hablando hace rato, que se proyectaba también de los rayos del sol, que tenía que ver con esta situación. Evidentemente, cuando pregunté eso no me lo contaron, ¿sí? Perecia acontecía otro día, y lastimosamente tampoco aconteció el tiempo otra parecida, pero creería nomás de que tendría, y también tiene que ver con el viento, porque coincidentemente caía el sur en ese momento, el viento, una ventisca del sur, y tenía que ver con eso, de animales que viven en ese sector y que ellos conocían y que podían subir, quizá por una cuestión de temporada o lo que fuere, ¿verdad? Porque mal tiempo no hubo. Otra cosa así, fue una noche bastante callada posteriormente, no había nada raro, ¿verdad? Fuera de lo normal que yo pudiera haber percibido, pero sí recuerdo que eran unas familias interesantes de onzas que aparecieron, y que comenzaron, como ya en Barihui,
también comenzaron a, no solo a, porque animales domésticos no, allí por lo menos, yo sé que en Pindoya hay, Carlos, animales domésticos, pero en Barihui, en ese año, en esos años, no había todavía. Pero sí había aves que se podían aprovechar quizá y, bueno, estos animales los atacaron y era preferible, ¿no? Porque era parte de lo que se guardaba para ciertos momentos de... Entonces había que espantarlo, esa es la palabra, y se espantó. Puede ser que tenga un poco de relación con esto, ¿verdad? Pero es interesante. Me viene nomás a colación de lo que vos estás diciendo, porque eso sí funciona así, Pablo. Evidentemente la naturaleza nos habla y Pero también... aparte el poder de observación, Isabelino, o sea, no, total. la paz del poder de observación y la capacidad de transmisión y de retener la otra persona. A ver, está bien, no estamos en una carrera consumista como estamos nosotros hoy, evolutiva, con todos nuestros problemas, su vida, esta cosa, entonces dedicado a absorber la transmisión de su cultura que le dan sus mayores para poder seguirla transmitiendo. Quizás vaya por ahí el tema, pero es tanta la cantidad de información cultural, oral, no escrita, porque si hay una cosa que hasta hoy no entró en el tema de cuando hablamos de las aldeas, etc., es la escritura. Eso hoy no. Hoy, entonces, todo es oral. La posibilidad de transmitirlo y de retenerlo, no solamente haberlo observado para poder identificar tal situación, tal, si el bichito tal salió de su cueva, si el cielo entró, identifica, que viene de observaciones durante generaciones, la capacidad de transmitirlo y la capacidad de recibirlo. A mí no me cabe la menor duda, Pablo, del poder de observación del tema de los aborígenes y que los jesuitas podrían intimidarlo o asustarlo con alguna cosa que tuvieran conocimiento a través de las culturas europeas. Ponerle de la periodicidad del paso de un cometa. Decir un ejemplo cualquiera actual, que para ellos puede llegar a ser periódico, trazado, identificado, y para la cultura aborigen era una manifestación celestial. Quizás con cosas así, pero con el tema de la observación, y la niña les llevaba mucha ventaja de generaciones. Y esa unión, por decirlo así de alguna manera, es lo que le llevó también a esa capacidad que tuvo la compañía de Jesús, no de doblegarse, porque tampoco van a querer haber sido obligados, pero de haber aprovechado y con justicia ese conocimiento, hizo sobrevivir 150 años de una cultura que finalmente volvió a su hábitat y quedó con algunos aspectos del cristianismo, pero más de su cultura, que quedó sin ser evangelizado aún, ¿verdad? O sea, que si vamos a hablar desde ese punto de vista de las misiones jesuíticas, eso es así, hay que reconocerlo. Por ejemplo, y lo insisto siempre, el tema del perdón, así como el color verde no hay en guaraní, el perdón tampoco hay en guaraní, decíamos. Ese es un aspecto que todavía la religión tiene pendiente en el mundo campesino de Paraguay, de Argentina, de Brasil. Aquí el ojo por ojo, diente por diente funciona muy bien todavía, ¿verdad? Claro, pero Isabelino, encima, algo que va aparejado con eso. No existe el perdón, no sé cómo manejarán la culpa. ¿Entendés? O sea, porque el tema de la culpa en el concepto religioso es una cuestión casi conducente al tema del perdón. Con mis disculpas de la interpretación rápida, a lo mejor de una... No, es interesante. Y justamente mañana, introduciendo un poco de economía, vamos a hablar de ese tema, Carlos, de cómo funciona dentro de la lógica también algo de eso, ¿verdad? Sí. También, perdón Isabelino, respecto al tema de
observaciones propias respecto a la cultura solamente competen a la cultura guaraní en un vínculo con la compañía de Jesús, no solamente en el tema de convivir o de compartir dentro de una de una reducción, sino en manifestaciones religiosas o manifestaciones artísticas. Yo no sé hasta dónde no ponían cosas propias sin la percepción de los otros. O sea, ejemplo, adornos, ejemplo, cantidad de flores, que a lo mejor dentro de mi cultura guaraní significan algunas cosas y para la comunidad religiosa cristiana europea pasa desapercibido. Por ejemplo, un ejemplo que estuvimos hablando respecto a la flor de Murucuyá, y solo pongo de ejemplo porque lo estoy por inventar. Una flor de Murucuyá puede parecerme una cuestión casual de la selva, pero cuando hay tres, para un guaraní significa tres cosas. Y esas cuestiones, no sé si... El simple hecho, Carlos, del Murucuyá, ¿verdad? Porque los jesuitas lo tradujeron luego en términos de los ornamentos propios religiosos de los padres, porque se dieron cuenta de la importancia que implica la vida alrededor de esta flor, ¿verdad? Entonces es eso mismo, ¿verdad? Y también de alguna manera como tenía, porque si se va a traducir, imagínense, dábamos la explicación el otro día del Murucuyá, y si se va a dar esa explicación abierta, hasta tendría un sentido sexista y no sagrada, ¿verdad? Y no lo fue así. Lograron congeniar en ese modo, y también lo oportuno, al igual que si bien Pablo describe que algo haya acontecido para que ocurra o acontezca lo posterior, lo mismo también ciertas plantas que hasta hoy sirven para los campesinos más antiguos, al menos, que tienen sus pequeñas chacritas todavía, les funciona muy bien todavía si sale, por ejemplo, el tepuizajú. A ver, Carlos, le dicen tepuizajú, en Corrientes, la traducida, sirve no para es hacer escoba. Ñacapirino, ¿no? ¿Perdón? El Ñacapirino. No, sirve para hacer escobas, para las ramas. La pichana. Bueno, esto, por ejemplo, en los lugares donde sale, los guaraníes no plantaban. Sencillamente. Porque significa que ya fue aprovechado o no hace mucho por otro grupo, o pasó algo por ahí. En síntesis, la tierra está pobre. Y la tierra está haciendo el esfuerzo de recuperar. Entonces no hay que tocarla. Son signos que me permiten ubicarme en un espacio. O sea, yo no me voy nomás ahí a hacer porque necesito, porque me voy a morir. No pasa por ahí. Pasa por una cuestión de respeto, porque me está indicando, me está diciendo. Si hay muchos rastreros, significa que tampoco se puede poner ahí la mandioca, por ejemplo. Puede ser el maíz, pero no la mandioca. Y no porque eso me indique algo, sino porque implica de que allí se está tapando la tierra por una cuestión sagrada. La propia madre tierra está haciendo su guarda. ¿Y por qué? Voy a describirlo. Por eso se usa el agua para la plantación, compañeros. Es decir, es un palo con punta, y ese palo es el que hace el lugar para la semillita, y no precisamente el tractor o el arado o lo que fuere, ¿verdad? O sea, hay que entender también. Yo le decía al papá del cura, creo que les mencioné el otro día acá, del padre Guaraní Ñandeva, le decía a papá de Reilino, me encanta, quiero plantar contigo maíz, me gusta mucho. Y me dice, sí, porque vos sos un aragán en el concepto castellano nuestro, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque yo he visto que él no cartía, no necesitaba, porque tantos rastreros que el maíz salía para arriba, no molestaba, y los otros de abajo no le molestaba.
y él como no iba a comer la raíz, iba a comer la semilla, tampoco se molestaba por el resto. Entonces, es interesante porque es como compenetrarse ahí, estar juntos y nadie se molesta. Esa es la relación. O sea, nosotros estamos dándole mucha vuelta, mucha filosofía, mucha historia a esto. Pero acá es una cosa tan sencilla, que nadie se molesta y sabe seguramente algún sonido que hizo que corran, que hizo que lleguen, que hizo que salgan, que hizo que vuelvan. Incluso yo nunca me di cuenta del tema del arroyo que corre más rápido y corre más lento. Voy a decirlo en castellano porque no me vienen otras palabras para decirlo. Si corre más fuerte, lógico, las aguas también suben, tiene que ver con esto, pero la cuestión es que al correr más fuerte uno no puede ver la profundidad del agua, más allá del... Entonces, eso mismo es no meterse en el agua. Entonces, uno pudiera o tendría que esperar, por eso le decía el otro día el tema del baño, por ejemplo, es que uno se mete nomás todos los días a bañarse a cierta hora. Tiene que ver también si el arroyo se nos permite hoy. Y no es porque se va a ahogar porque fue más rápido, sino porque es una cuestión de prudencia por lo que arrastra por abajo los sedimentos que puedan tener por abajo. Esa es la explicación que yo le tengo, porque es así. Uno se mete y se pisó una rama ahí y se le metió por los pies. Es decir, y entonces ocurre el viste, el rechapa. En este caso era ñandupa, porque uno lo siente, ¿no? Y son cosas interesantes, siempre en relación así, recta, llana. Nosotros lo estamos rebuscando porque quizás porque estamos tratando, nos pasa lo mismo que con la lengua, Isabelino. Estamos tratando de buscar con la escritura española, castellana, reproducir determinados sonidos. Y estamos tratando de mirar con nuestra formación, estamos tratando de mirar cosas que corresponden a otra cultura y que son tan sencillas que le estamos dando mucha vuelta. O sea, lo debemos interpretar como eso, como una manifestación de lo que son. Miro el agua y el agua corre de tal manera, y eso ¿qué me transmite? Nace desde una transmisión mucho más sencilla en lo que uno quiere hacer. Porque si vas a entrar, no, ¿cómo te va a transmitir algo el agua que viene de tal cosa? No, sí, me lo transmite de esta manera y percibo lo que te transmite. Así la naturaleza y todo lo otro. Es una cuestión propiamente cultural. Te pido, Isabelino, que mires, me parece que hay una pregunta ahí de Carolina Rojas. A ver qué, y después le damos la palabra a Marcela, que está... No, Carolina se está haciendo eco de lo que va a compartir el doctor Pilar Camacho y para compartir materiales en relación a eso. Correcto. Entonces, Marcela. Bueno, la verdad es que escuchando todo esto me suena también que hay algo como de procedimientos, podríamos decir en términos de nuestros saberes, de procedimientos de investigación científica, podríamos decir, ¿no? Porque esto de observación, de registro de los hechos, de sacar conclusiones y de retener, digamos, esas conclusiones y después poderlas aplicar a distintos tipos de situaciones, bueno, básicamente es el médico, el método inductivo o experimental, ¿no? Sin ir mucho más lejos. Y claro, en un contacto tan estrecho con la naturaleza, me impactó en el video que nos compartieron el profundo conocimiento que tenían las personas que hablaban, por ejemplo, de esta cuestión de la siembra y de cómo la parte baja dejan los pastizales porque eso retiene la humedad y porque pasa esto y pasa aquello. O sea, tengo amigas que son ingenieras agrónomas y que están ensayando esas tecnologías para
para tratar de retener el agua en zonas más secas y qué sé yo, ¿no? Entonces realmente me impactó porque, digamos, parecerían ser técnicas ancestrales, ¿no? Esto de no roturar la tierra, claramente, como aplica la siembra directa y todas estas cosas, ¿no? Bueno, en fin, nada más Y esa no, y observación. no solo con eso, Marcela, sino también, como decíamos, esto que yo vengo hablando de los yarey, que serían los protectores. Por ejemplo, en el caso concreto del cultivo, se le invoca en la danza, retomando un poco lo nuestro de hoy, con la danza se le convoca al yacairá, que es el cuidador del cultivo. Entonces, cada cuestión, cada cosa que se toca de la naturaleza, no solo hay un proceso metódico, sino también hay un proceso de que hay un cuidador, un protector, al cual le tengo que decir, ahora me lo permite, ahora ya lo planté, te dejo a tu cuidado, ahora ya floreció, ya lo puedo recoger, ahora lo estoy recogiendo, lo voy a utilizar. Entonces, todo ese proceso, y yo te diría, habiendo convivido, diciendo yo de alguna manera, con eso no quiero justificar ningún acto ilícito, pero si me das a hacer una tesis con un grupo de estudiantes guaraní, yo le pregunté eso a Brígido, que hizo una tesis, ¿verdad? ¿Cómo habrá llegado al final de la tesis? Y bueno, él se incorporó me dice, yo seguí lo que me pidieron, pero si le dejaba su libertad, creería que jamás lo va a terminar. Porque es siempre la prueba, llega a un punto y no va a llegar nunca a la conclusión final. Es un punto y da vuelta, es un punto y es el contemplar. Quizás se quede extasiado con algo y se quedó ahí, se quedó con eso. No hay como ese objetivo final. No. Por ejemplo, esta historia tenemos que tener claro, esta historia de vivir no es un objetivo final, es el pasaje obligatorio por la vida de que el que tenga el llamado tenga la posibilidad de volver a ese origen. Pero no es el fin, o sea que nadie se va a morir porque tampoco entró en el vivir ¿verdad? O sea, el haber colaborado es demasiado. Es interesante el proceso que hay en esa línea. Y solamente en relación a eso, ¿verdad? Todos los elementos de la naturaleza que sirven para el cultivo, para la siembra, también de alguna manera no solo tienen nosotros protectores, sino pudiéramos pensar en que como la tierra no es una mercancía, el concepto es tan diferente, ¿no? Es decir, ¿en qué momento? Porque miren que la palabra en guaraní de plantar no es, hoy se traduce por ñotón, pero en realidad es hoy. Y es tierra, es entrar debajo de la tierra, y koi es como llamarle a la tierra. A ver, es más que plantarlo, es pedirle, es llamarle a que me ayude a hacer esto que quiero. O invocarlo. Y cuando lo estoy plantando, es esa acción lo que estoy haciendo. Por eso que tengo que tener el permiso. Y no en cualquier lugar, como decíamos. Me habla esa flor, me dice ese yuyo. Y ahí es donde puedo. Lo mismo, esta práctica del famoso rosado, que no es una quemazón como se practica hoy a mansalva y opaca nuestro. No, es otra cuestión de un espacio concreto, de un momento y de ciertas capas que sirvan. Temporal aparte. Temporal. Tiene todo, o sea, es una cuestión muy, y también de respeto porque se sabe hasta cuál es el límite que va a proyectarse. Bueno, todo eso es parte de eso que estamos hablando, de lo metódico, de lo que se observa. Y eso se traduce, colegas todos aquí, eso se traduce en términos de danza, en términos de
¿verdad? De invocaciones, de rituales, de imitaciones onomatopéyicas. Todo eso tiene que ver con eso. Me estaba recordando hace rato que el tema hice la escuela y me venía otra y ahora aprovecho para decir de que en un día, no todos los chicos también, o sea que no es solo que vayan vestidos nomás o que se vayan como quieran, me refiero con el tambarigui, y que escriban o no escriban o que usen papel o no. Hay días que no se van a la escuela y dice la escuela o que el profesor tenga que esperar porque él sabe que su comunidad va a ir recién a la tarde. Por ejemplo. El horario nuestro no entra ahí tampoco. O sea, no es que entramos a las 7 y dejan y se le cierra el portón al que las 7:05 llegó. El sueño se respeta muchísimo, es decir, el que duerme es muy respetado. Y si la criatura se tomó por dormir, se tiene que dormir. Fíjense de joder. Ese es uno. Lo otro es que en este contexto por ejemplo, no vino porque escuchó hablar hizo sonido una lagartija, que significa de que puede ser que aparezcan algunas víboras de temporada, por decirlo. Entonces no se van, sencillamente no se van, nadie se murió por eso. Hay que esperar el tiempo es distinto. Entonces, me viene nomás eso a raíz de que estamos hablando de los protectores y todo eso. Porque realmente esa conversación es tal vez de niños. Y uno le pregunta, ¿por qué no viniste a la escuela? ¿Por qué no? Y la razón siempre es. Como por ejemplo cuando aparecen las enfermedades raras, uno cuando comienza a mirar algunos estudios antropológicos de enfermedades como por ejemplo la varicela, que le toman las infecciones críticas, ellos se matan entre ellos, digámosle así, porque no sabían que esto era transmisible y porque evidentemente es un pueblo en el que tiene mucho que ver por el encuentro. Si eran seres aislados, si eran seres que no les interesaba el otro, a lo mejor no sé, hasta el punto que tenía que hacer el resto que no estaba contagiado o contaminado, tenían que separarlo definitivamente, no había caso. Y eso nuevamente en esta pandemia del 19, del COVID, nos pasó. Había gente que imposible que le diga quédate. No lo concebía, no lo concibió y se fue. Y no le interesó la policía, la no sé qué. Bueno, y se ajustó a las normas. Yo de una constitución que me dice que soy libre de transitar mi país, no sé qué. Explicaciones modernas para una actitud antigua. Entonces, hay aspectos, sí. Y eso quiero traer a colación y cerrar un poquito esta partecita, que ahí quiero compartir una cosita por ahí. Recuerdo cuando hice mi práctica docente en un campo, en el departamento de Itapúa. Teníamos que hacer en un campo, en lo rural, pero en un lugar bastante alejado. Entonces yo tomé entre Santos Tomás y Damián, en un pueblito, en una pequeña comunidad donde lógico de paraguayos, pero que las raíces, las características me parecían muy amparibus. Yo entré en consonancia rápido en la comunidad y era increíble porque me viene esto, porque uno tomaba la lista obligatoria del Ministerio de Educación y los chicos no te aparecían todos. Entonces, yo me iba luego por las casas y repitiendo con ella la lección. Y algunos no aceptaban incluso en su casa porque ya se dijo hoy no. No me dicen ese no que estoy hablando, pero para que se entienda lo punitivo del no en el mundo guaraní ya se dijo. Y no hay que contradecir. O sea, ya pasó ya eso. O sea, ¿por qué tu insistencia? Tranquilízate, lo que vendrá, vendrá. Y lo que se hará, se hará. O sea, y yo en mi afán de que tengo, porque tengo una currícula que desarrollar y no sé qué, y que estoy siendo observado por un montón de gente, que tengo una calificación. No, a ver, no va por ahí.
Esto es totalmente guaraní. Yo me creaba una cosquilla interna que luego yo me reía de mi propia desgracia, ¿verdad? O sea, que tenía que evaluar a los pocos que ya eran un poco más animados con la cultura nuestra. Eso, ¿verdad? De cómo subsiste y nosotros después queremos que esto le queremos someter también. O sea, tendríamos que pensar, evidentemente, en un mundo ya no guaraní, pero proveniente de esta cultura que subsiste en nuestros campos y a las cuales se le han hecho canciones, se le ha hecho poesías, se le ha hecho mito y leyenda. Tendríamos que reconocer todavía esos aspectos para preparar y pensar en educación para ellos, ¿verdad? Y eso no está pensado todavía. Es una materia muy pendiente y es un reclamo, creo que de nuestros pueblos que debiéramos de pensar. Lo mismo pasa con el tema de la salud. Como el médico me decía, me recuerdo muy bien la pregunta de Carlos, porque se iban todos para preguntarle al chamán cualquier cosa. No, hay cosas que ellos lo resolvían. Nosotros hoy también, con el ibuprofeno y con el paracetamol, todo el mundo se la toma ante cualquier dolor en cualquier parte del cuerpo y la soluciona por meses hasta que apareció lo que no queríamos, pero en fin. Y nuestras prácticas siguen tal cual. Hay cosas que no han cambiado, por más retórica que nos hayamos pasado universidades, doctorando y no sé qué. Pero hay cosas que me tienen que seguir aguantando como soy, ¿verdad? O sea, que en el punto es que estas cosas nos hacen de esta manera. Y por ejemplo, no querés escribir mi hijo, y termino diciendo esto, o querés dibujar nomás, una pregunta en Bariwí. Y dice, no, ya no dice no. Ahora no, ahora mismo no. Y está en esta posición así como enojado. ¿Estás enojado por algo? Pregúntalo. El profesor estaba mirándome a mí y con una sonrisa así de que a ver si qué le hace. No lo logré mover nada. Se sentó ahí y estaba. Y al final, cuando comenzó las preguntas orales, él levantó la mano. El que no estaba haciendo nada, el que pedagógicamente para mí no produjo nada, es el que respondió a plenitud todo. Estaba contemplando, yo soy el que no entré en su juego. Es al revés. Y bueno, son cosas que me estoy aprendiendo, ¿verdad? Porque a mí me costó mucho al principio, porque yo me creía también dueño de la lengua y esa bofetada que tuve que aguantármelas también, ¿verdad? Una cosa que yo balbuceé la lengua, otra cosa es interpretar en tal lo que ahora quizá tenga un poco más claro, que no lo puedo decir que tampoco lo tengo al 100%, pero por lo menos tengo un camino andado, ¿verdad? Entonces, eso me permite con más soltura hoy entrar en una comunidad, pero no por eso, en un principio a mí me chocó muchísimo. Si hablo lo mismo que yo, entiendo lo mismo, porque yo quería forzar la situación, no funciona. Y como dice Carlos, se pueden vestir la casaca, pero al rato serán ellos mismos de nuevo. Quiero compartir una partecita última, Carlos, porque el tiempo se me apremia aquí. Para finalizar, entonces, estas creencias, estas relaciones de que estamos hablando de la palabra que educa, de la palabra que se descubre en los sonidos, de la palabra que se descubre en el camino y que se hace vida, también luego en los encuentros alrededor de los Tatayeré o a través del Tetuinguá, que tenemos ahí uno de ellos, de la pipa sagrada, se podía como llamar o reproducir, son lo que llamaríamos nosotros en castellano los adagios, que no se dan como nosotros, a ver, sentate y te voy a decir cómo tenés que ser. No pasa por ahí. Si tú le dijeras eso, probablemente está perdido todo. Vos vas contando tu experiencia, tus cosas, y en esas seguramente alguien se hará eco de esto, de alguna cosa que mal logró, o de alguna cosa que tenía pensado y mejor no lo hace porque lo escuchó. Y eso hace eco, el tesoro de la lengua guaraní, con una palabra muy antigua que es
Engaray, Engaray, que en verdad también tiene otra acentuación que Engaray, Engaray. Y Engaray es en guaraní actual con la escritura que tenemos enfrente, que es la palabra que nos van diciendo los caraí. Ese que ya tiene la experiencia, ese que ya nos puede transmitir. Entonces se convierte en cuentos, que serían nosotros siempre relatos, casos, quizá hasta nosotros podríamos traducirlo en mitología, en leyenda, pero para ellos tienen otra evidencia, otro espacio. Y eso mismo, también yo solamente traigo algunas, las que tienen digamos, de origen, a la gente que le gusta buscar siempre el pelo en la leche, ¿verdad? Tiene más tinte filosófica o sociológica. Y que quedaron y que vienen como que se van contando, ¿no? De alguna manera, algunas de estas frases. Yo traigo las que aquí, algunas de las que serían los ñenga, que vendría de este Engaray, de aquellas palabras que solamente las sabía el que había experimentado, y que no explica nadie, es como una especie de parábola, nadie la explica, pero se te dice. Y entonces ese sí es como una cuestión de reprimenda. Por ejemplo, Boriajú o Moriajú, como decimos en castellano, en guaraní actual, Boriajuraron Boriajupama. Traducción literal, más pobre ya es imposible. Es decir, nadie pueda quejarse, el que quiera que comenzara a quejarse no se queje porque ya está en donde está. O sea, más pobre que esto, imposible vas a hacer, si existe la pobreza, si existe el concepto, porque en realidad no nos olvidemos que la palabra pobre, como se entiende en español, no existe, sino lo que existe es algo que alguien tenga algo en la mano. ¿Y quién es el que no tiene algo en la mano? Siempre hay un pedazo de calabaza o un maíz para compartir, por lo menos hay agua que se puede llevar en la mano. Nunca nadie está las manos vacías, es la mano llena que puede compartir con el otro. Otra es Joabaía Pijo Abaipá, al que le pasa mal, le ocurre el mal, todo le viene encima, todo le pasa mal. Es decir, si alguien no deja que entre la oración, el purajei, el que no permite que le curta la alegría, le va mal y le va a ir más mal todavía. O sea, ya va en ese camino, no hay caso. Entonces, el que le viene mal, le viene todo el mal encima. Poriahu, Ascar, gente, a Aratirí. Solamente el que tiene algo para ofrecer, el que es el pobre, el que está en desventaja, el que le cae un rayo encima. Y hay una relación con el coco, con el cocotero, que es el que también, por la posición y por la forma, siempre estiran los rayos, sirven de pararrayos. Entonces dice el pobre y el coco como que tienen relación. Esto ya en desventaja, miren un poco, porque esta frase, este Engaray, aparece ya en las misiones jesuíticas. Aparentemente estas no existían antes. Es decir, ¿cómo se fue adecuando también como para decir, bueno, a ver, tranquilo nomás muchachos que acá nosotros, pero no lo dice directo, no hay un lamento porque vinieron los españoles y porque nos están matando, y no, solamente son estas frases las que pudiéramos descubrir estos pasados. Y bueno, también las frases nos implican lo que hay que hacer o dejar de hacer. Por ejemplo, ojobando huevir y vaina. El que ya partió no debe de regresar. El que ya va. No es porque ya en su día me olvidé de algo en nuestro contexto y me tengo que volver. No, el que ya se fue, ya se fue. El que ya salió, ya salió. El que ya partió, ya partió. El que ya se casó, ya se casó. Más o menos después de las misiones jesuíticas habrán usado esta frase para ciertas cuestiones católicas, ¿verdad? Y ni pues tú ya me denonderán. El mañana nadie sabe, por eso nadie se mete con el mañana y nadie hace futurología. Es más, el mañana es algo concreto que está enfrente mío, que
que nadie sabe en lo que sería el resto del día, no solo el mañana para su contexto, pero son traducciones literarias. Todo esto entonces hace que nosotros tengamos a través de estas frases, esto moderno que hoy llamamos guaraní en gas, que traducido también desde del Tesoro de la Lengua sería la palabra que usa el caraí, que usa el que más tiene experiencia, pero que son populares, son dichos populares, diríamos nosotros hoy traducidos, ¿no? Y que sirve y que está permitido dentro de la educación también como un ritual, como parte de eso que nosotros necesitamos expresar, compartir o exponer para que la comunidad siga viva. Esta riqueza de la oralidad nos permite entrar en este mundo a silabear con ello las palabras y a interpretar este mundo también cuyos sonidos luego se hacen o naturaleza se hace sonido en palabras. Y terminar diciendo en esta parte de esta mañana de que la propia expresión, la propia palabra, eso que nosotros llamamos quizás acentuación, esa cadencia que pueda tener, tiene su propio ritual. Es decir, una frase que tenga que culminarse, una idea que tenga que decirse, a tal punto que hay guaraní que parece que hablan cantados, como los casos de los mbudá que piden acá en el Guairá, y cuyos pobladores actualmente, incluso en el español, hablan medio cantado. Es decir, esta relación con el canto, con la música, que nosotros le llamamos música, ¿verdad? Que ellos le llaman ñemboé, es decir, volverse palabra a través del sonido, que es onomatopeya, que no pasa por otra cuestión, es realmente hacer sonar la naturaleza para uno mismo, y terminar diciendo con lo que decía Carlos, para poder tener esa introspección para uno mismo, no para el espectáculo. Y ahí es donde muchas veces algunos que logran descubrir todavía que nosotros que le pedimos incluso un espectáculo que para nosotros pudiera ser ya cristiano, católico, que llegó de las misiones jesuíticas, como por ejemplo una fiesta patronal o una celebración de Semana Santa, no lo tengan que hacer frente a mucha gente, porque eso se le enseñó para el interior de su comunidad, no para un espectáculo. Entonces, terminar diciendo de que todas estas actuaciones se consideran como parte de un ser que tiene muy claro la experiencia de su palabra y que esa palabra se hace vida en uno y en los demás. Gracias, Isabelino. La verdad que la apertura de lo que destapamos cada vez que avanzamos sobre alguno de los temas es abiertos hacia algún comentario, pregunta o lo que sea sobre lo último que estuvimos charlando. Si no, obviamente lo podemos hacer a partir de mañana cuando sea la próxima clase. Si quieren ahora, lo podemos charlar. No veo ninguna manito levantada ni nada. Supongo que charlaremos o avanzaremos con las cosas desde mañana. Agradecido una vez más. Carlos, Sí. quiero quedarme con la impresión de este chico de la escuela Marihuí, que estuvo todo el tiempo callado, sin dibujar, sin hacer nada, y que cuando le pides está ahí a pleno rico de todo lo que se aprovechó. Entonces, quiero quedarme con esa imagen en esta mañana
Tal cual, pero sabemos después por los comentarios y por los chats que se dan, cómo disfrutan y comparten. A lo mejor si lo miraríamos con nuestra acostumbrada formación de ciudad, diríamos, che, no hay preguntas, no les interesa. No, estamos mirando otra cosa y sabemos que nos están acompañando. Agradecidos a todos, y bueno, nada, si hay algunas cuestiones por ahí puntuales que les interese charlar en el tema de las últimas clases, por favor, a través del chat, de los WhatsApp, gustosos para incorporarlos, ya que son las últimas y no queremos dejarle preguntas sin evacuar o temas sin tratar. Invitadísimos mañana para hablar sobre economía guaraní. Genial. Ahí estamos entonces. Gracias a todos una vez más. Nos estamos reencontrando mañana si Dios quiere.